Rabia, por Stephen King. Ahora sé qué sucedió, pero entonces lo ignoraba. Allí fuera se encontraba el mejor francotirador del estado, un policía llamado Daniel Malvern, de Kents Hill. El Sun de Lewiston publicó su foto cuando el episodio hubo terminado. Era un tipo bajito, con un corte de pelo estilo militar y pinta de contable. Le habían entregado un enorme Mauser con mira telescópica. Daniel Malvern se dirigió con el arma a una gravera, a varios kilómetros de distancia, y efectuó algunos disparos de tanteo antes de regresar a la escuela y situarse con el fusil escondido bajo la pernera del pantalón, tras uno de los vehículos policiales estacionados en el césped. Se tendió de bruces detrás del guardabarros delantero, oculto en la sombra. Comprobó la fuerza del viento mojándose el pulgar. Nulo. Se llevó la mira telescópica al ojo. A través de la lente de 30 aumentos, mi figura debió aparecer grande como una excavadora. Ni siquiera había un cristal que le molestara con un reflejo, pues los había roto yo mismo un rato antes, al disparar la pistola para callar al policía que utilizaba el altavoz. Un disparo fácil, pero Dan Malvern se tomó su tiempo. Después de todo, quizá era el tiro más importante de su vida. Yo no era un plato de barro. Mis tripas se esparcirían por el encerado que tenía detrás cuando la bala hiciera el agujero. El crimen nunca queda impune, el loco muerde el polvo. Y cuando me incorporé, inclinándome un poco sobre el escritorio de la señora Underwood para desenrajar un tiro contra Ted Jones, llegó la gran oportunidad de Dan. Mi cuerpo estaba medio vuelto hacia él. Disparó y colocó la bala justo donde había esperado y deseado ponerla, en el bolsillo izquierdo de mi camisa, situado directamente encima del mecanismo viviente de mi corazón. Y allí impactó contra el duro acero de Titus, el útil candado. Seguí empuñando la pistola. El impacto del disparo me envió hacia atrás, contra el encerado, donde la bandeja de la tiza me golpeó cruelmente en la espalda. Los mocasines de cuero salieron despedidos de mis pies. Caí al suelo de culo. Ignoraba qué había sucedido. Me ocurrieron demasiadas cosas al mismo tiempo. Un enorme dolor me taladró el pecho, seguido de una súbita insensibilidad. Me resultó imposible respirar, y ante mis ojos aparecieron unas brillantes lucecitas. Irma Bates empezó a gritar con los ojos cerrados, los puños apretados y el rostro enrojecido por la tensión. La veía lejana e irreal, como si saliera de una montaña o un túnel. Ted Jones saltaba de nuevo de su asiento, o flotaba, con un movimiento parsimonioso e irreal. Esta vez se dirigía hacia la puerta. «¡Han cazado a ese hijo de perra!». Su voz sonaba increíblemente lenta y arrastrada, como un disco de 78 RPM pasado a 33. «¡Han dado a ese loco!». «Siéntate». No me oyó, lo que no me sorprendió, pues apenas si tenía aliento para hablar. Ted tenía ya la mano en el picaporte cuando disparé. La bala se estrelló en la madera junto a su cabeza y Ted se agachó. Al volverse, su rostro reflejaba diversas emociones: rotundo asombro, angustiosa incredulidad y odio furibundo. Asesino. «No es posible. Estás... Siéntate». Esta vez me salió un poco mejor. Quizá habían pasado 6 segundos desde que el impacto me había arrojado al suelo. «Deja de chillar, Irma». «Te han disparado, Charlie», dijo Grace Stanner con toda la calma. Miré hacia el exterior. Los policías corrían hacia el edificio. Abrí fuego 2 veces y me obligué a respirar. El dolor volvió de nuevo, amenazando con hacer estallar mi pecho. «¡Atrás! ¡Atrás o les mato!». Frank Philbrick se detuvo y miró alrededor nervioso, como si esperara una llamada telefónica del cielo. Parecía lo bastante confuso para intentar continuar el avance, de modo que disparé una vez más, apuntando al aire. «¡Atrás!», exclamé. «¡Todos hacia atrás ahora mismo!». Se retiraron con mayor celeridad con que se habían echado al suelo. Ted Jones avanzaba hacia mí. Aquel chico sencillamente no formaba parte del universo real. «¿Quieres que te vuele la cabeza?», pregunté. Se detuvo, pero su rostro todavía lucía aquella expresión terrorífica retorcida. «Estás muerto», susurró. «Acaba ya de una vez, maldito. Siéntate, Ted». El dolor de mi pecho era algo vivo, horrible. El costado izquierdo de la caja torácica parecía haber sido machacado por el martillo de plata de Maxwell de la canción de los Beatles. No me atrevía a mirarme por miedo a lo que pudiera encontrar. Toda la clase cautiva me contemplaba con expresión de preocupado horror. El reloj marcaba las 10:55. «Decker». «Siéntate, Ted». Levantó el labio en un rictus inconsciente que me recordó un galgo delgadísimo que había visto de niño en una calle muy transitada, tendido en el suelo con una herida mortal. Ted vaciló un instante antes de obedecer. Sendos cercos de sudor se extendían desde sus axilas. «Decker, el señor Denver va a subir al despacho». Era Philbrick quien hablaba por el altavoz, y ni siquiera la sexual sexualidad del aparato conseguía ocultar la terrible conmoción que le dominaba.
Una hora antes me habría sentido complacido. Ahora, en cambio, no sentí nada. «Quiere hablar contigo». Tom salió de detrás de un coche y echó a andar por el césped lentamente, como si esperara recibir un disparo en cualquier instante. Parecía 10 años más viejo. Ni siquiera eso me complació. Ni siquiera eso. Me levanté poco a poco, luchando contra el dolor, y me calcé los mocasines. Me tambaleé y tuve que agarrarme al escritorio con la mano libre para sostenerme. «Oh, Charlie», gimió Silvia. Llené de nuevo el cargador de la pistola, esta vez apuntando hacia ellos. No creo que ni siquiera Ted supiera que no podía dispararse con el cargador sacado. Lo hice con parsimonia para retrasar al máximo el momento de mirarme. El pecho me latía dolorosamente. Sandra Cross parecía de nuevo perdida en algún sueño difuso. El cargador se acopló con un chasquido, y bajé la vista hacia el pecho casi con despreocupación. Llevaba una camisa azul, y esperaba encontrarla totalmente bañada en sangre, pero no lo estaba. En medio del bolsillo había un gran orificio oscuro, rodeado de una rociada desigual de agujeros más pequeños, como uno de esos mapas del sistema solar que muestran los planetas girando en torno al Sol. Me llevé la mano al bolsillo con mucho cuidado. Fue entonces cuando me acordé de Titus, que había rescatado de la papelera. Lo extraje con suma delicadeza y todos al unísono lanzaron un «¡Ah!», como si acabara de cerrar por la mitad a una mujer o hubiera sacado un billete de $100 de la nariz de Posilga. Nadie me preguntó por qué llevaba el candado en el bolsillo. Me alegré. Ted observaba a Titus con acritud y, de pronto, me sentí muy enfadado con él, y me pregunté si le gustaría tomar al pobre Titus como almuerzo. La bala había destrozado el dial de plástico duro, enviando fragmentos de metralla a través de la camisa. Ninguno de los tales fragmentos me había tocado. El acero tras la placa de plástico había detenido la bala, convirtiéndola en un mortífero capullo de plomo con 3 brillantes pétalos. El candado había quedado retorcido, como si hubiera estado al fuego. El gancho semicircular se había derretido como melcocha. La parte posterior se había abollado, pero la bala no la había atravesado. Clic en el intercomunicador. «¿Charlie?» «Un momento, Tom. No me tosigues. Tienes que cerrar esa maldita boca». Me desabroché la camisa y la abrí. Mis compañeros emitieron un nuevo «¡Ah!». Titus había quedado impreso en mi pecho, que había adquirido un color púrpura muy subido, y la carne había quedado aplastada formando una cavidad que parecía lo bastante profunda para contener agua. No me gustaba lo que veía, pero tampoco me gusta ver a los viejos borrachos con la bolsa de papel que contiene la botella bajo la nariz, como esos que siempre rondan cerca del bar de Gogan, en el centro de la ciudad. La visión de mi pecho me provocó náuseas, y volví a abotonarme la camisa. «Tom, esos cerdos han intentado matarme. No pretendían, no me vengas con lo que pretendían o no hacer», interrumpí a voz de grito, con un tono demente que aún me hizo sentir peor. «Saca tu viejo culo agrietado ahí fuera y di a ese cabrón de Philbrick que ha estado a punto de causar un baño de sangre aquí abajo. ¿Me has entendido?» «Charlie». Tom gimoteaba al otro lado del intercomunicador. «Calla. Estoy harto de perder el tiempo contigo. Ahora soy yo quien dice cómo se hacen las cosas, no tú, ni Philbrick, ni el inspector escolar, ni el mismo Dios. ¿Lo has entendido?» «Charlie, deja que te explique. ¿Lo has entendido?», vociferé. «Sí, pero muy bien. Sal ahí fuera, pues, y transmítele este mensaje. No quiero ver a él, ni a nadie hacer el menor movimiento durante la próxima hora. Nadie volverá a entrar para utilizar ese maldito intercomunicador, y nadie intentará disparar contra mí otra vez. Quiero hablar de nuevo con Philbrick a mediodía. ¿Te acordarás de todo, Tom?» «Sí, Charlie. Está bien, Charlie». Parecía aliviado y estúpido. «Ellos solo quieren que te explique que se ha tratado de un error, Charlie. A uno de los agentes se le ha disparado el arma accidentalmente y otra cosa más, Tom, muy importante». «¿Cuál es, Charlie?» «Es preciso que conozcas cuál es tu posición respecto a ese Philbrick. El tipo te ha dado una pala y te ha ordenado que vayas detrás del carro de bueyes para recoger la mierda, y precisamente eso estás haciendo. Yo le ofrecí la oportunidad de arriesgar el culo, pero se negó. Despierta, Tom, imponte, hazte respetar. Charlie, has de entender la terrible posición en que nos has colocado a todos. Lárgate, Tom». El señor Denver desconectó. Todos le vimos salir por la puerta principal y encaminarse hacia los coches. Philbrick se aproximó a él y le puso la mano en el brazo. Tom se la quitó de encima con gesto brusco. Muchos de los chicos se echaron a reír al verlo. Yo no tenía ánimos ni para reír. Quería estar en casa, en mi cama, soñando todo aquello. «Sandra», dije, «creo que estabas contándonos tu affair de Cure con Ted». Este me dirigió una mirada sombría y masculló. «Sandy, no cuentes nada. Charlie solo pretende hacernos parecer tan sucios como él. Está enfermo y lleno de gérmenes. No dejes que te infecte». Sandra sonrió. Cuando esbozaba aquella sonrisa infantil estaba realmente radiante. Experimenté una amarga nostalgia, no de ella exactamente, ni de cualquier imaginaria pureza.
las braguitas de Dal Evans y todo eso, sino de algo que no acababa de concretarse en mi mente. Fuera lo que fuese, me causaba un sentimiento de vergüenza. «El caso es que me apetece hacerlo», replicó Sandra. «Yo también quiero armar la buena. Siempre lo he querido». Eran las 11 en punto en el reloj. En el exterior parecía haber cesado toda actividad. Me había sentado a bastante distancia de las ventanas. Consideré que Philbrick me concedería la hora que había exigido. No se atrevería a hacer nada más por el momento. Me sentía mejor, y el dolor del pecho había remitido ligeramente. Sin embargo, notaba una sensación extraña en la cabeza, como si mi cerebro se recalentara como el motor de un gran coche de competición por el desierto. En algunos momentos casi me sentía tentado de creer, vana presunción, que era yo quien les mantenía a raya, por pura fuerza de voluntad. Ahora, naturalmente, sé que nada había más lejos de la verdad. Esa mañana solo tenía un rehén de verdad, y era Ted Jones. «Sencillamente lo hicimos», explicó Sandra, con la mirada fija en el pupitre, siguiendo las marcas de la superficie de este con la cuidada uña del pulgar. Observé la raya de su cabello. La llevaba a un lado, como los chicos. Ted me preguntó si quería ir al baile de Wonderland con él, y acepté. Ya tenía un nuevo novio. Levantó el rostro hacia mí con una expresión de reproche. «Tú nunca me lo preguntaste, Charlie». ¿Era posible que me hubieran disparado en el candado apenas 10 minutos antes? Tuve el loco impulso de preguntar si había sucedido realmente. Qué extraños eran aquellos chicos y chicas. De modo que fuimos allí, y luego pasamos por la cabaña hawaiana. Ted conoce al encargado, que nos preparó unos cócteles como los que toman los adultos. Resultaba difícil distinguir si en su voz había un tono de sarcasmo. El rostro de Ted exhibía una estudiada impasibilidad mientras los demás le observaban como si se tratara de un bicho extraño. Era un joven como ellos, apenas entrando en la adolescencia, y conocía al encargado de aquel antro. Corky Harold meditaba sobre aquel descubrimiento, que evidentemente no le agradaba en absoluto. Pensaba que no me gustarían las copas, pues todo el mundo dice que el alcohol tiene un sabor horrible las primeras veces. Pero lo encontré bueno. Tomé un gin fizz y las burbujas me picaron en la nariz. La mirada de Sandra se tornó pensativa. En la copa había unas pajitas de color rojo, y no sabía si eran para beber o solo se utilizaban para agitar el combinado, hasta que Ted me lo aclaró. Pasamos un rato estupendo. Ted me habló de lo magnífico que resultaba jugar al golf en Poland Springs y prometió llevarme allí alguna vez para enseñarme a jugar, si me apetecía. Ted volvía a levantar y bajar el labio, como un perro. No se portó como un fresco, ¿entendéis? Aunque me dio un beso al despedirnos. No le noté nervioso al hacerlo. Hay chicos que se sienten muy mal mientras acompañan a su pareja a casa, dudando entre si darle o no un beso de despedida. Yo siempre se los doy a todos, para que no se sientan mal. Y si son unos bobos o no me gustan, sencillamente imagino que estoy lamiendo un sello. Me acordé de la primera vez que salí con Sandy Cross y fuimos al baile habitual del sábado por la noche en la escuela. Me había sentido fatal mientras la acompañaba a casa, dudando entre si darle o no un beso de despedida. Finalmente no lo hice. Después de ese día salimos 3 veces más. Ted era muy agradable. Siempre tenía algo ocurrente que decir, pero nunca contaba chistes verdes o cosas así. Nos besuqueamos un poco, nada más. Luego estuvimos una larga temporada sin vernos fuera de clase, hasta el pasado abril, cuando me preguntó si quería ir con él a la pista de patinaje de Lewiston. Yo había querido invitarla al baile de Wonderland, pero no me había atrevido. Joe, que siempre consigue una cita cuando se lo propone, no hacía más que preguntarme por qué no me lanzaba, y yo me ponía cada vez más nervioso y le decía que me dejara en paz. Finalmente reuní el valor suficiente para llamarla a su casa, pero tuve que colgar el teléfono después del primer timbrazo y correr al baño para vomitar. Como ya he dicho, tengo un estómago muy delicado. Estábamos pasándolo muy bien charlando cuando, de repente, un grupo de chicos se enzarzó en una discusión en medio de la pista. Continuó Sandra. Chicos de Harlow y Lewiston, supongo. Se armó una buena pelea. Algunos se pegaban con los patines puestos, pero la mayoría se los había quitado. El encargado del local salió para anunciar que, si no paraban, cerraría inmediatamente. Muchos sangraban por la nariz y seguían patinando, propinando patadas a los que habían caído al suelo y vociferando cosas horribles. Mientras tanto, el tocadiscos sonaba a todo volumen con la música de los Rolling Stones. Sandra hizo una pausa y luego prosiguió. Ted y yo estábamos en un rincón de la pista, cerca de la plataforma para el conjunto. Los sábados por la noche tienen música en directo, ¿sabéis? Entonces se acercó patinando un chico con una chaqueta negra, el cabello largo y el rostro lleno de granos. Riendo, hizo un gesto a Ted al pasar junto a nosotros y exclamó: «Fóllatela, tío, yo lo he hecho». Ted lanzó el puño y le golpeó en un lado de la cabeza.
El muchacho avanzó hasta la mitad de la pista, tropezó con los pies de otro patinador y cayó al suelo. Ted se volvió hacia mí, y los ojos casi se le salían de las órbitas. Sonreía. Esa fue la única vez que le he visto sonreír de verdad, como si estuviera pasándolo en grande. Entonces Ted me dijo, «Vuelvo enseguida», y avanzó hasta el centro de la pista, donde el chico que nos había increpado trataba de incorporarse. Ted le agarró por la parte posterior de la chaqueta y empezó a agitarle hacia adelante y hacia atrás, y el otro no podía volverse. Ted continuó sacudiéndole. El melenudo movía la cabeza de un lado a otro, y se le rompió la chaqueta por la mitad. Entonces, exclamó, «Te mataré por romperme mi mejor chaqueta, hijo de...». Ted volvió a sacudirle y el chico se desplomó. Por último, Ted le arrojó a la cara el pedazo de chaqueta que le había quedado entre las manos y se reunió conmigo. Enseguida nos marchamos, y me llevó en el coche hasta una gravera que él conocía, cerca de Auburn. Creo que está en la carretera a Lost Valley. Y entonces lo hicimos, en el asiento de atrás. Sandra volvía a recorrer con la uña las marcas grabadas sobre el pupitre. No me dolió mucho. Pensaba que me dolería, pero no. Fue agradable. Lo explicaba como si estuviera hablando de una película de dibujos de Walt Disney, con animalitos simpáticos y parlanchines, con la diferencia de que en esta el protagonista era Ted Jones. Por encima del cuello de la camisa caqui de Ted empezaba a asomar un progresivo rubor que se le extendió por las orejas y las mejillas. Su rostro seguía encolarizadamente inexpresivo. Las manos de Sandra hicieron unos gestos lentos, lánguidos. De pronto comprendí que su hábitat natural debía de ser una hamaca bajo un porche en los días más calurosos de agosto, con una temperatura de 35 grados a la sombra, leyendo un libro, o acaso mirando simplemente el aire caliente que se eleva del suelo, con una lata de limonada de la que surgía una pajita flexible, vestida con unos pantalones blancos cortos, cortísimos, muy frescos, y una breve camiseta de tirantes, con estos bajados y pequeñas gotas de sudor como diamantes esparcidas por el nacimiento de los pechos y el vientre. Después me pidió disculpas. Se sentía incómodo y me compadecí un poco de él. Repetía que se casaría conmigo si... En fin, si quedaba embarazada. Estaba realmente preocupado, de modo que dije, bueno, no nos preocupemos sin motivo, Teddy. Y él replicó, no me llames así, es nombre de niño pequeño. Creo que le sorprendió que lo hubiera hecho con él, y no quedé embarazada. En ocasiones me siento como una muñeca, no como una persona real. Me arreglo el cabello y de vez en cuando tengo que coser el dobladillo de una falda, o cuidar de los pequeños cuando papá y mamá salen a divertirse una noche. Y todo se me antoja muy falso, como si pudiera asomarme tras la pared del salón y fuera a descubrir que todo es de cartón piedra, con un director y un cámara preparados para rodar la escena siguiente, como si la hierba y el cielo estuvieran pintados en una lona lisa, todo falso. Sandra me miró directamente. ¿Te has sentido alguna vez así, Charlie? Medité detenidamente la respuesta. No, contesté al fin. No recuerdo haber tenido nunca esa sensación, Sandra. Pues yo sí, y aún más después de lo de Ted, pero no quedé preñada. Antes pensaba que todas las chicas quedaban embarazadas la primera vez, sin excepción. Imaginaba cómo sería comunicárselo a mis padres. Papá montaría en cólera y querría saber quién había sido el hijo de perra, y mi madre lloraría y diría, creía que te había educado bien. Eso sí sería real. Más adelante dejé de pensar en ello. No podía recordar exactamente cómo había sido eso de tenerle, bueno, dentro de mí. Por eso volví a la pista de patinaje. El aula estaba en absoluto silencio. Ni en sus mejores sueños había podido la señora Underwood imaginar que le prestaran tanta atención como la que recibía Sandra Cross. Un chico ligó conmigo. Le dejé que ligara. Los ojos de Sandra reflejaban un extraño fulgor. Yo llevaba mi falda más corta, la azul celeste, y una blusa fina. Un rato después salimos del local. Y esa vez sí pareció real. El chico no era demasiado considerado, sino más bien inquietante. No le conocía de nada. No dejé de pensar que quizá era un maníaco sexual, que quizá llevaba una navaja, que acaso me obligaría a tomar droga o que tal vez me dejaría embarazada. Me sentí viva. Ted Jones se había vuelto finalmente y observaba a Sandra con una cara que parecía tallada en madera, con expresión de horror y absoluta repulsión. Todo parecía un sueño, una escena sacada de la Edad Media, una obra teatral de oscuras pasiones. Era un sábado por la noche, y tocaba el conjunto. La música llegaba muy amortiguada hasta el aparcamiento. La pista de patinaje no parece gran cosa desde la parte posterior. Solo hay cajas y embalajes amontonados, además de cubos de basura llenos de botellas de Coca-Cola. Tenía miedo, pero también estaba excitada. El chico respiraba de forma acelerada y me agarraba de la muñeca con fuerza, como si temiera que intentara escapar. Entonces, Ted lanzó en ese instante un horrible bramido gutural.
Resultaba difícil creer que una persona de mi edad pudiera sentirse tan dolorosamente afectada por algo que no fuera la muerte de sus padres. Volví a sentir admiración hacia él. El chico tenía un viejo coche negro que me recordó la advertencia que me hacía mi madre cuando yo era pequeña. Si un desconocido me invitaba a subir a un automóvil con él, debía negarme. Aquello también me excitó. Recuerdo que pensé, ¿y si me rapta? ¿Me lleva a una vieja cabaña del desierto y me retiene allí para pedir un rescate? Él abrió la portezuela posterior y entré. Empezó a besarme. Tenía la boca aceitosa, como si hubiera comido pizza. Dentro venden raciones por 20 centavos. Empezó a sobarme y vi que me manchaba la blusa de restos de pizza. Luego nos tendimos y me levanté la falda para él. ¡Calla! ¡Calla!, exclamó Ted con fiereza. Golpeó el pupitre con los puños cerrados y todo el mundo dio un respingo. «Maldita zorra, no debes contar eso delante de la gente. Cierra esa boca o te la cerraré yo, eres. Calla tú, Teddy, o haré que te tragues los dientes», interrumpió Dick King con frialdad. «Tú ya tuviste lo tuyo, ¿verdad?». Ted le miró boquiabierto. Él y Dick solían jugar juntos al billar en los salones recreativos de Harlow y, a veces, salían a ligar en el coche de Ted. Me pregunté si seguirían siendo amigos cuando todo terminara. Tenía mis dudas. El tipo no olía muy bien, continuó Sandra, como si no hubiera habido ninguna interrupción. Pero era fuerte, más corpulento que Ted. Además, no estaba circuncidado. Eso lo recuerdo muy bien. Cuando echó hacia atrás el prepucio, ya sabéis, su glande me pareció una ciruela. Pensé que me dolería, aunque ya no era virgen. También pensé que podría aparecer la policía y detenernos, pues sabía que los agentes recorrían el aparcamiento para asegurarse de que nadie robara tapacubos o cosas así. Entonces empezó a suceder algo curioso dentro de mí, antes incluso de que el chico me bajara las bragas. Jamás había sentido algo tan bueno, o tan real. Sandra tragó saliva, tenía el rostro encendido. Me acarició apenas y me corrí. Y lo más curioso fue que ni siquiera llegó a penetrarme. Estaba tratando de hacerlo, y yo intentaba ayudarle. No hacía más que frotarme su cosa contra el muslo y de repente, ya sabéis, quedó encima de mí un minuto y luego me susurró al oído. «Pequeña zorra, lo has hecho a propósito». Y eso fue todo. Sandra hizo un gesto vago con la cabeza antes de añadir: «Pero fue todo muy real. Recuerdo cada detalle, la música, su manera de sonreír, el ruido de la cremallera cuando se la bajó, todo». Me dedicó a aquella sonrisa extraña, soñadora. Aunque lo de hoy ha sido mejor, Charlie. Y lo extraño fue que no supe si me sentía enfermo o no. Creo que no, pero estaba muy cerca de ello. Supongo que cuando uno se desvía de la ruta principal, debe estar preparado para descubrir algunas cosas curiosas. «¿Cómo sabe la gente que es real?», murmuré. «¿Qué dices, Charlie?». «Nada». Observé a mis compañeros con atención. Ninguno de ellos parecía enfermo. Sus miradas poseían un brillo perfectamente sano. En mi interior algo, quizá una herencia directa del Mayflower, buscaba una respuesta a la pregunta de cómo había sido Sandra capaz de explicar todo aquello ante los demás, de relatarlo públicamente. Sin embargo, no vi en la cara de mis compañeros de clase una expresión que reflejara unos pensamientos semejantes. Habría podido encontrarlo en el rostro de Philbrick, o el pobre Tom Denver. Probablemente no habría aparecido en el de Don Grace, aunque seguro que éste también lo habría pensado. En mi fuero interno, y pese a los noticieros nocturnos de televisión, yo mantenía hasta entonces la creencia de que las cosas cambian, pero las personas no. Me causaba cierto horror empezar a comprender que durante todos aquellos años había estado jugando a béisbol en un campo de fútbol. Posilga seguía observando la desagradable silueta de su lápiz. Susan Brooks parecía dulcemente comprensiva. Dick King exhibía una expresión entre interesada y lujuriosa. Corky fruncía el entrecejo y mantenía baja la mirada mientras trataba de asimilar lo que acababa de escuchar. Grace se mostraba ligeramente sorprendida. Irma Bates seguía con su expresión ausente. Creo que no se había recuperado de la conmoción sufrida al verme disparar. Eran tan sencillas las vidas de nuestros mayores como para que el relato de Sandy pudiera constituir para ellos un motivo de escándalo. O llevaban todos los presentes unas vidas tan extrañas y llenas de un aterrador follaje mental que la aventura sexual de su compañera de clase no resultaba más excitante que obtener una partida gratis en la máquina del millón. Prefería no saberlo. No estaba en condiciones de valorar implicaciones morales. Solo Ted parecía enfermo y horrorizado, pero él ya no contaba. «No sé qué va a suceder», comentó Carol Granger de pronto, ligeramente preocupada mientras miraba alrededor. «Tengo miedo de que todo esto cambie las cosas, y no me gusta». Dirigiéndome una mirada acusadora, añadió: «Me gustaba cómo estaban las cosas, Charlie, y no quiero que cambien cuando todo esto termine». «Ah», respondí. Aquella clase de comentario no ejercía influencia alguna sobre la situación. Las cosas habían escapado a todo control. No había modo de negar tal realidad.
Sentí el súbito impulso de reírme de todos ellos y declarar que yo había empezado aquello como la atracción principal y había acabado siendo el telonero de la función. «Necesito ir al baño», dijo de pronto Irma Bates. «Aguántate», repuse. Silvia se rió. «Es justo que cumplamos lo prometido», añadí. «Antes aseguré que os hablaría de mi vida sexual si también lo hacía Carol. En realidad no hay mucho que explicar, a menos que sepáis leer las líneas de la mano. No obstante, hay una pequeña anécdota que quizá encontréis interesante». Sarah Pastern bostezó, y sentí la súbita y penosísima necesidad de volarle la cabeza de un disparo. Hay chicas que van muy deprisa, pero Decker sabe aspirar todas las colillas de cigarrillos psíquicas de los ceniceros de la mente. Me vino de pronto a la cabeza esa canción de los Beatles que empieza: «Hoy he leído las noticias, chico», y comencé a hablar. El verano antes del penúltimo curso en la escuela secundaria de Placerville, yo y Joe fuimos a pasar un fin de semana a Bangor con su hermano, que había conseguido un trabajo de verano en el departamento de higiene pública de esa ciudad. Pete McKennedy tenía 21 años, una edad fantástica, pensaba yo, que entonces estaba en dura pugna con esa cloaca abierta que significaba los 17, y estudiaba en la Universidad de Maine, donde intentaba licenciarse en inglés. Todo apuntaba a que sería un gran fin de semana. El viernes por la noche me emborraché por primera vez en mi vida, en compañía de Pete, Joe y un par de amigos del primero. A la mañana siguiente no tenía mucha resaca. Pete no trabajaba los sábados, de modo que nos llevó al campus y nos enseñó la universidad. Es un sitio realmente agradable en verano, aunque en un sábado del mes de julio no había muchas chicas bonitas que poder mirar. Pete nos contó que la mayor parte de los estudiantes de verano se largaban a Bar Harbor o Clear Lake los fines de semana. Nos disponíamos a regresar a casa de Pete cuando éste se encontró con un conocido que se encaminaba cansinamente hacia el sofocante aparcamiento. «Scragg», exclamó Pete. Scragg». Scragg era un tipo agradable que vestía tejanos descoloridos, salpicados de pintura y una camisa azul de trabajo. Llevaba un bigote de color arena y fumaba un pequeño habano de aspecto horrible que más adelante identificó como un auténtico Smokey Perrot. Olía como ropa interior que se quema lentamente. «¿Qué tal?», preguntó Scragg. «Vamos tirando», respondió Pete. «Este es mi hermano, Joe, y este es su amigo Charlie Decker. Os presento Scragg Simpson». «¿Cómo va todo?», dijo Scragg, estrechándonos la mano para después olvidarse de nosotros. «¿Qué haces esta noche, Pete?». «Pensaba ir al cine con ellos dos». «No lo hagas, Pete», replicó Scragg con una sonrisa. «No lo hagas, chico». «¿Hay algún plan mejor?», inquirió Pete, también sonriendo. «Dana Colette ofrece una fiesta en la casa que sus padres tienen cerca de Scudic Point, junto a la playa. Habrá 1 millón de chicas sueltas. Lleva material». «¿Sabes si Jerry Mueller tiene hierba?», preguntó Pete. «La última vez que hablé con él tenía un buen montón. Extranjera, doméstica, local, de todo, salvo filtros para los canutos». «Nos encontraremos allí esta noche, a menos que suceda algo muy grave», asintió Pete. Scragg hizo un gesto con la cabeza y se despidió agitando la mano, preparándose para reanudar su versión de la fórmula más tradicional de locomoción por el campus, el caminar indolente del aspirante a la graduación. «Nos veremos», dijo mientras se despedía de Joe y de mí. A continuación visitamos a Jerry Mueller, quien, según Pete, era el más importante camello del triángulo Orono-Old Town-Stillwater. Procuré aparentar tranquilidad cuando lo explico como si fuera un experto fumador de Placerville, pero interiormente me sentí excitado y bastante receloso. Según recuerdo, casi esperaba encontrar al tal Jerry sentado desnudo en el retrete, con una cinta de goma atada y una hipodérmica clavada en la vena hinchada del antebrazo. Jerry poseía un pequeño piso en Old Town, que limitaba con el campus. Old Town es una población pequeña con 3 rasgos característicos: la industria papelera, una fábrica de canoas y 12 de los antros de peor fama de esta gran región risueña. También había allí un campamento de auténticos indios de las reservas, la mayoría de los cuales te miraba como preguntándose cuánto pelo te había salido ya en el culo y si merecía la pena arrancártelo como si de una cabellera se tratara. Jerry no era uno de esos nefastos camellos que organizan su corte entre el hedor del incienso y la música Ravi Shankar, sino un tipo menudo con una sonrisa permanente como una rodaja de limón. Iba vestido de pies a cabeza y razonaba con toda coherencia. Su único adorno consistía en una chapa de color amarillo brillante con la frase «A la rubia les encanta». En lugar de Ravi y su insoportable sitar, disponía de una gran colección de música country, del género bluegrass. Al ver sus discos de los Greenbrier Boys, le pregunté si había oído a los Tar Brothers. También he sido un gran aficionado al bluegrass. Después de eso continuamos charlando. Pete y Joe permanecieron callados, un tanto aburridos, hasta que Jerry sacó un pequeño cigarrillo envuelto en papel marrón. «¿Quieres encenderlo?», preguntó a Pete. Este lo encendió. El aroma era intenso, casi acre y muy agradable.
Le di una profunda calada, retuvo el humo en los pulmones y pasó el canuto a Joe, que expulsó entre toses la mayor parte del humo que había aspirado. Jerry se volvió hacia mí. ¿Has oído alguna vez a los Clinch Mountain Boys? No, pero he oído hablar de ellos, respondí. Tienes que escuchar esto, aconsejó él. Es de primera, chico. Puso un LP de un sello discográfico desconocido. Llegó a mis manos el cigarrillo de marihuana. ¿Fumas tabaco?, me preguntó Jerry con aire paternal. Negué con la cabeza. Entonces aspiro poco a poco, o no te enterarás. Di una lenta calada. El humo era dulzón, bastante pesado, acre y seco. Lo retuve en los pulmones y pasé el canuto a Jerry. Los Clinch Mountain Boys empezaron a tocar Blue Ridge Breakdown. Media hora más tarde habíamos dado cuenta de 2 canutos más y estábamos escuchando a Flat and Scruggs en una cancioncilla titulada Russian Around. Me disponía a preguntar cuándo empezaría a notar los efectos y de pronto advertí que podía visualizar realmente los acordes del banjo en mi cerebro. Eran brillantes, como largos hilos de acero, y se movían hacia adelante y hacia atrás como piezas de un telar. Aunque el movimiento era rápido, podía seguirlo perfectamente si me concentraba lo suficiente. Intenté explicárselo a Joe, quien me miró con perplejidad, y los dos echamos a reír. Pete, mientras tanto, estudiaba detenidamente una fotografía de las cataratas del Niágara colgada en la pared. Nos quedamos allí hasta casi las 5 de la tarde, y al marcharnos yo estaba absolutamente colocado. Pete compró a Jerry 30 gramos de hierba y emprendimos la marcha hacia Scudic. Jerry salió a la puerta del piso para despedirnos y me invitó a visitarle de nuevo con alguno de mis discos. Fueron los únicos momentos realmente agradables que recuerdo. El trayecto hasta la costa fue bastante largo. Los 3 estábamos todavía bastante colocados y aunque Pete no tenía problemas para conducir, ninguno de nosotros parecía capaz de abrir la boca sin que le entrara la risa. También recuerdo que pregunté a Pete qué tal era Dana Colette, la organizadora de la fiesta, y él se limitó a mirarme de soslayo con aire socarrón. Eso me hizo reír hasta que temí que me estallara el estómago. Todavía tenía la cabeza llena de música bluegrass. Pete había asistido a otra fiesta celebrada en el lugar en la primavera. La casa se hallaba al final de un estrecho sendero de tierra al pie del cual se alzaba un letrero donde se leía Camino Particular. Se oía el retumbar de la música desde casi medio kilómetro. Se habían reunido allí tantos coches que hubimos de aparcar bastante lejos de la casa. Empecé a sentirme inseguro y cohibido, en parte debido a la hierba que había fumado, en parte a mi carácter. Me preguntaba lo joven y estúpido que parecería probablemente a todo aquel grupo de universitarios. Jerry Mueller tenía que ser un bicho raro en comparación con la mayoría. Decidí quedarme cerca de Joe y mantener la boca cerrada en todo momento. Tal y como se desarrollaron los acontecimientos, podría haberme ahorrado la inquietud. La casa estaba abarrotada de gente borracha, drogada o ambas cosas a la vez. El aroma a marihuana flotaba en el aire como una niebla espesa, acompañado del vino y un guirigay de conversaciones, risas y música rock and roll. Del techo colgaban 2 luces, una roja y otra azul, que completaban la primera impresión que me había producido el lugar, la de una casa de la risa en un parque de atracciones. Scruggs nos saludó agitando la mano desde el otro extremo del salón. «¡Pete!», exclamó una voz casi junto a mi oído. Di un respingo y a punto estuve de morderme la lengua. Era una chica bajita, casi bonita, de cabello rubio muy claro, que llevaba el vestido más corto que yo había visto nunca. Era de un color anaranjado fluorescente, y casi parecía tener vida propia bajo la extraña iluminación. «Hola, Dana», exclamó Pete por encima del ruido. «Estos son mi hermano Joe y su amigo Charlie Decker». La chica nos saludó a ambos. «¿No es una fiesta estupenda?», me preguntó. Cuando se movía, el dobladillo del vestido se balanceaba, enseñando el remate del encaje de sus braguitas. Respondí que, en efecto, era una fiesta magnífica. «¿Has traído algo bueno, Pete?». Este sonrió antes de mostrarle la bolsa de hierba. A Dana le brillaron los ojos. Se hallaba de pie a mi lado, con la cadera apoyada despreocupadamente contra la mía. Noté el contacto de su muslo derecho y empecé a ponerme más caliente que un alce macho. «Venid por aquí», indicó Dana. Encontramos un rincón relativamente desocupado detrás de un altavoz, y Dana sacó una gran pipa de agua adornada con arabescos de una estantería baja, llena de libros de Hisey y Tolkien, así como ejemplares de Reader's Digest que, sospeché, pertenecían a sus padres. Nos sentamos a fumar. La hierba pasaba mucho mejor en la pipa de agua, de modo que conseguí retener el humo más fácilmente. Comencé a sentirme muy colocado. Notaba la cabeza como si la tuviera llena de helio. La gente entraba y salía. Me presentaron a muchos jóvenes, nombres y caras que olvidé rápidamente. Lo que más me gustó de esas presentaciones fue que, cada vez que se acercaba a algún sujeto, Dana se levantaba para agarrarle antes de que se alejara. Al hacerlo, quedaba ante mi vista aquella morada celestial, apenas cubierta por el levísimo velo de sus braguitas de nylon azules. Los presentes intercambiaban discos. Yo les observaba ir y venir,
Algunos parecían hablar de Miguel Ángel, Ted Kennedy o Kurt Vonnegut. Una mujer me preguntó si había leído Violador de mujeres, de Susan Brown Miller. Contesté que no, y ella me informó que era muy fuerte. Cruzó los dedos delante de los ojos para mostrarme cuán fuerte era, y se alejó. Contemplé el cartel fluorescente de la pared de enfrente, que mostraba a un tipo con una camiseta de manga corta sentado frente a un televisor. Al individuo le resbalaban lentamente los globos oculares por las mejillas, y en su boca había una gran sonrisa. Bajo el dibujo se leía una frase: «Mierda, viernes por la noche y otra vez colocado». Observé a Dana, que cruzaba y descruzaba las piernas una y otra vez. Del remate de encaje de sus braguitas sobresalía ahora un poco de vello púbico, 9 tonos más oscuro que su cabello. Creo que jamás he estado tan caliente como entonces, y dudo de que vuelva a estarlo en el futuro. Tenía un órgano que me parecía lo bastante grande y largo para saltar a pértiga con él. Empecé a preguntarme si el órgano sexual masculino podía estallar. Dana se volvió hacia mí, y de pronto me susurró al oído. El estómago se me calentó al instante, como si acabara de engullir una enchilada. Un momento antes, la chica había estado hablando con Pete y un tipo que no recordaba me hubieran presentado. Y allí estaba, susurrándome al oído, y su aliento me cosquillaba en el canal auditivo. «Sal por la puerta trasera», indicó. «Allí». La señaló. Resultaba difícil entender sus palabras, de modo que me limité a seguir con la mirada a la dirección que indicaba su dedo. Sí, allí estaba la puerta. Una puerta real, sólida, palpable, con un gran picaporte. Solté una risita, convencido de que acababa de tener un pensamiento muy ocurrente. Dana rió suavemente junto a mi oído y dijo: «Te has pasado la noche mirándome las piernas. ¿Qué significa eso?» Y antes de que yo pudiera responder, me dio un suave beso en la mejilla y un ligero empujón para que me pusiera en marcha hacia la puerta. Busqué a Joe con la mirada, pero no le vi por ninguna parte. «Lo siento, Joe». Me puse en pie y oí crujir mis rodillas. Tenía las piernas dormidas después de haber estado tanto rato sentado en la misma posición. Sentí el impulso de cruzar el salón de puntillas, de soltar una estentórea carcajada y anunciar a los presentes que Charles Everett Decker creía sinceramente que estaba a punto de echar un polvo, que Charles Everett Decker estaba a punto de romper el velo de su virginidad. Pero no hice nada de eso. Salí por la puerta posterior. Me hallaba tan colocado y cachondo que estuve en un tris de caer desde casi 10 metros de altura sobre la fina arena blanca de la playa situada bajo la casa. La parte trasera de esta se alzaba sobre un escarpado promontorio, a cuyo pie se abría una pequeña cala que parecía sacada de una postal. Un tramo de escalones erosionados por el aire y el agua conducía hasta ella. Avancé con cuidado, agarrado del pasamanos. Notaba mis pies a kilómetros de distancia. Desde allí, la música sonaba distante y se confundía con el rítmico batir de las olas hasta quedar casi cubierta por este. La luna semejaba una fina raja de melón y soplaba una levísima brisa. El paisaje poseía una helada belleza y por un instante pensé que me había colado en una postal en blanco y negro. La casa arriba y a mi espalda era apenas una borrosa silueta. Los árboles escalaban el promontorio a ambos lados de los peldaños. Pinos y abetos se agarraban a las grietas de los 2 brazos de roca desnuda que cerraban la playa en forma de media luna, donde las olas besaban suavemente la arena. Delante de mí aparecía el Atlántico, tachonado por una red vacilante de luces, reflejo de la luna. Mar adentro, hacia la izquierda, atisbé el leve bulto de una isla y me pregunté quién andaría por ella de noche, además del viento. Tal pensamiento me produjo un ligero escalofrío. Me descalcé y la esperé. No sé cuánto tardó en llegar. No llevaba reloj y estaba demasiado colocado para calcularlo. Al poco empezó a invadirme la inquietud, una sensación que tenía algo que ver con la sombra de los árboles sobre la arena húmeda y compacta y el sonido del viento. Quizá era el océano, enorme, malévolo, lleno de formas de vida invisible y cubierto de aquellos leves destellos luminosos. Quizá no se debía a ninguna de esas cosas, o quizá a todas ellas y más. Fuera como fuese, cuando Dana me puso la mano en el hombro, la erección había desaparecido por completo. Era como si Wyatt Earp se internara en OK Corral sin su pistola. La chica me hizo volverme hacia ella, se puso de puntillas y me besó. Noté el calor de sus muslos, pero de pronto no significaba nada especial para mí. «Te he visto mirarme», afirmó. «¿Eres buen chico? ¿Sabrás hacerlo?» «Lo intentaré», respondí, sintiéndome un poco ridículo. Le acaricié los pechos mientras ella me abrazaba con fuerza. Sin embargo, la erección seguía ausente. «No comentes nada, Pete», susurró, tomándome la mano. «Me mataría. Él y yo estamos liados». Me llevó bajo los escalones, donde la hierba estaba fresca y cubierta de aromática pinaza. La sombra de los escalones formaba una especie de fría persiana cuando Dana se quitó el vestido. «Es una locura», murmuró excitada.
Pronto rodamos por el suelo y yo ya no llevaba mi camisa. Ella se ocupaba de la bragueta abierta de mis pantalones, pero mi pájaro parecía haberse tomado el descanso para el desayuno. Dana me acarició, deslizó la mano bajo mis calzoncillos, y los músculos de esa zona se estremecieron, no de placer o repulsión, sino con una extraña especie de terror. Su mano me parecía de goma, fría, impersonal y aséptica. «Vamos», susurraba, «vamos, vamos, vamos». Intenté pensar en algo excitante, en cualquier cosa. Recordé cuando miraba las piernas a Darlene Andriessen en la sala de estudio, y ella se daba cuenta y se marchaba. La baraja de cartas pornos de Maynard Quinn. Imaginé a Sandy Cross en ropa interior negra, muy erótica, y eso empezó a mover algo por allá abajo, y de pronto, de entre todas las imágenes que se agolpaban en mi mente, apareció la de mi padre con su machete de caza, hablando de la solución nasal de los Cherokees. ¿De qué?, preguntó Corky Herald. Le expliqué en qué consistía la solución nasal de los Cherokees. «Oh», exclamó Corky, y reanudé mi relato. Aquello fue definitivo. Todo cesó, y el pájaro se me encogió de nuevo. Desde ese instante no hubo nada que hacer, nada de nada. Mis tejanos hacían compañía a mi camisa, y tenía los calzoncillos alrededor de los tobillos. Dana se estremecía debajo de mí. La sentía allí, tensa como la cuerda de un instrumento musical. Me llevé la mano a la entrepierna, me agarré el pene y tiré de él, como si pretendiera preguntarle qué sucedía, pero el señor pene no respondía. Deslicé la mano por la cálida conjunción de sus muslos, palpé su vello púbico, un poco crespo, asombrosamente parecido al mío. Introduje en ella un dedo, explorando, al tiempo que pensaba, este es el lugar. Este es el punto sobre el cual hacen broma los hombres como mi padre cuando salen de casa o están en la barbería. Los hombres matan por esto, lo abren a la fuerza, lo toman o lo dejan. ¿Dónde está?, susurró Dana en voz alta jadeante. ¿Dónde está? ¿Dónde? De modo que lo intenté, pero era como el viejo chiste del tipo que intenta meter fruta confitada en la hucha. Nada. Y entre tanto, me llegaba el continuo y suave sonido del océano batiendo sobre la playa, como la banda sonora de una película sentimental. Entonces me aparté a un lado. «Lo siento», declaré con mi voz sorprendentemente alta, estridente. Oí suspirar a Dana, un sonido breve e irritado. «Está bien», asintió. «A veces sucede». «A mí no», repliqué, como si después de varios miles de encuentros sexuales fuera la primera vez que me fallaba el equipo. A lo lejos sonaba la voz de Mick Jagger y los Stones cantando Hot Stuff, una de esas ironías de la vida. Me sentía fatal, pero se trataba de un sentimiento frío, sin profundidad. La certidumbre de que era un afeminado me invadió como una marea. En alguna parte había leído que no se precisa haber tenido alguna experiencia homosexual para ser un afeminado. Uno podía hacerlo sin tener conciencia de ello, hasta que el marica oculto en el armario se abalanzaba sobre uno como la madre de Norman Bates en Psicosis, una figura grotesca que se pavonea y contonea con el maquillaje y los zapatos de tacón de mamá. «No importa», insistió ella. «Pete, escucha, lo siento». Ella me dedicó una sonrisa que se me antojó artificial. Desde entonces me he preguntado si lo era. Me gustaría creer que fue una sonrisa sincera. «Es la hierba. Has fumado demasiado. Estoy segura de que eres un amante maravilloso cuando estás bien. Follemos», propuse, y me estremecí ante el sonido ronco, mortecino de mi voz. «No», replicó Dana, incorporándose. «Yo vuelvo a la casa. Espera un poco antes de subir». Quise pedirle que se quedara, que me dejara probar otra vez, pero sabía que no podía aunque todos los mares se secaran y la luna se convirtiera en óxido de zinc. Dana se subió la cremallera del vestido y desapareció. Permanecí allí, bajo los escalones, y la luna me observaba atentamente, quizá esperando que empezara a llorar, pero no lo hice. Al cabo de un rato me vestí y sacudí las hojas que se habían adherido a mi camisa. Luego ascendí por la escalera. Pete y Dana habían desaparecido. Joe se encontraba en un rincón, liado con una chica realmente despampanante que tenía las manos hundidas en la rubia cabellera de mi amigo. Me senté, aguardando a que la fiesta terminara. Finalmente concluyó. Cuando los tres emprendimos el regreso hacia Bangor, el amanecer había sacado ya la mayor parte de sus trucos de la bolsa y un arco de sol encarnado asomaba por entre las chimeneas de la hermosa fábrica de cerveza del centro de la ciudad. Apenas hablamos. Yo me sentía cansado y malhumorado, incapaz de calibrar cuánto daño había sufrido esa noche. Tenía la penosa sensación de que era más del que realmente necesitaba. Subí por la escalera del piso y me derrumbé sobre el sofá cama del salón. Lo último que vi antes de dormirme fueron los rayos del sol, que se colaban por las persianas y se posaban en la pequeña alfombra situada junto al radiador. Soñé con la cosa que crujía, como cuando era pequeño. Yo, en mi cama, las sombras del árbol del jardín sobre las paredes y el techo, el sonido uniforme y siniestro. En esa ocasión, sin embargo, el ruido seguía acercándose más y más,
hasta que la puerta del dormitorio se abrió de golpe con un terrible chirrido, como el sonido de la muerte. Era mi padre. Llevaba en brazos a mi madre, que tenía la nariz hendida, abierta en dos, y la sangre rodaba por sus mejillas como pinturas de guerra. ¿La quieres?, preguntaba mi padre. Ven y tómala, inútil, ven y tómala. Luego la arrojó sobre la cama, junto a mí, y vi que estaba muerta. Entonces desperté agitado y con una erección. Después de este relato, nadie habló, ni siquiera Susan Brooks. Me sentía cansado. Al parecer no quedaba gran cosa que decir. La mayoría de los chicos y chicas miraba de nuevo hacia el exterior, aunque no había nada que ver que no hubiera estado allí una hora antes. En realidad, había menos que ver, ya que los curiosos habían sido alejados de la zona. Llegué a la conclusión de que la historia sexual de Sandra había sido mejor que la mía. En la suya había habido un orgasmo. Ted Jones me miraba con la habitual intensidad, aunque de pronto creía adivinar que la repulsión había cedido paso a un odio radical, lo cual resultaba ligeramente satisfactorio. Sandra Cross seguía absenta en su propio mundo. Pat Fitzgerald se dedicaba a doblar meticulosamente una hoja de papel de ejercicios de matemáticas, dándole la forma de un avión aerodinámicamente defectuoso. De repente, Irma Bates declaró, desafiante, «Necesito ir al baño». Dejé escapar un suspiro, cuyo sonido me recordó en gran manera al de Dana Colette aquella noche en Squiddick Point, bajo los escalones. «Ve, pues». Irma me observó con incredulidad. Ted parpadeó. Don Lordy soltó una risita sofocada. Me mataría si lo hiciera. Mirándola fijamente, pregunté, «¿Necesitas ir al baño o no?» «Puedo aguantarme», afirmó ella, malhumorada. Hinché los carrillos como hace mi padre cuando está irritado. «Escucha, Irma. Ve al baño o deja de bailar en el pupitre. No queremos ver un charco de orina bajo tu asiento». Corky soltó una carcajada ante mis palabras, y Sarah Paston alzó la mirada, sorprendida. Como si con ello quisiera fastidiarme, Irma se puso en pie y avanzó con paso firme y enérgico hacia la puerta. Al menos yo había conseguido algo. Ted la miraba ahora a ella, en lugar de a mí. Cuando Irma llegó a la puerta, se detuvo con aire dubitativo y puso la mano en el picaporte. Tenía el aspecto de la persona que acaba de recibir una pequeña descarga eléctrica mientras ajustaba la antena del televisor y duda entre intentarlo de nuevo o no. «¿No me dispararás? ¿Vas al baño o no?», insistí. No estaba seguro de si dispararía contra ella. Todavía me sentía molesto, o celoso, por el hecho de que la historia de Sandra hubiera resultado más atractiva que la mía. Tenía la impresión de que, en cierto modo, ellos habían ganado la última mano de la partida. Por un momento se me ocurrió la disparatada idea de que, en lugar de retenerles yo a ellos, la situación era la contraria. Salvo en lo que se refería a Ted, naturalmente. Todos nosotros reteníamos a Ted como rehén. Quizás sí dispararía contra Irma, desde luego, no tenía nada que perder. ¿Acaso incluso resultaría conveniente? Quizá con ello me libraría de la desquiciada sensación de haber despertado en mitad de un nuevo sueño. Irma abrió la puerta y salió. No levanté la pistola del cuaderno situado sobre el escritorio. La puerta del aula se cerró, y oímos los pasos de Irma, que avanzaba por el vestíbulo, sin apresurarse. Todos teníamos la vista fija en la puerta, como si algo increíble hubiera asomado su cabeza, hecho un guiño y desaparecido. Por lo que a mí respecta, experimenté una extraña sensación de alivio, una sensación tan difusa que jamás he podido explicarla. Los pasos se alejaron hasta hacerse inaudibles. Silencio. Esperaba que algún otro pidiera ir al baño, o ver a Irma Bates salir presurosa por la puerta principal de la escuela y lanzarse de cabeza hacia la primera página de un centenar de periódicos. Pero no sucedió ninguna de las dos cosas. Pat Fitzgerald sopló sobre las alas de su avión de papel para ver cómo vibraban. El sonido resultó perfectamente audible en toda la clase. «Deja ya ese maldito juguete», exclamó Billy Sawyer, irritado. «No se debe hacer aviones de papel con las hojas de la sala de estudio». Pat no hizo ademán de lanzar el maldito avión. Billy no añadió ningún comentario más. De nuevo se oyeron pisadas, esta vez acercándose al aula. Levanté la pistola y apunté con ella hacia la puerta. Ted me sonreía, creo que sin darse cuenta de ello. Observé su rostro. Estudié sus finos rasgos de una belleza convencional. Me fijé en su frente, tras la cual quedaban contenidos tantos recuerdos de los días estivales en el club de campo. Los bailes, los coches y los pechos de Sandy. Aprecié su calma, su sentido de la justicia. Y entonces comprendí de pronto cuál era el meollo del asunto. Quizá aquel era el único asunto que había estado en juego durante toda la mañana. Y algo todavía más importante, supe que la suya era la mirada del halcón, y que su mano era de piedra. Aquel chico podía haber sido mi padre, pero no importaba. Tanto este como Ted
Eran personas remotas y olímpicas, verdaderos dioses. Pero mis brazos estaban demasiado cansados para derribar templos. Yo no había sido modelado para ser un Sansón. Su mirada era franca, directa, temiblemente decidida. Era la mirada de un político. 5 minutos antes el sonido de los pasos no habría significado una mala señal, ¿entendéis? 5 minutos antes los habría recibido con alivio. Habría dejado la pistola sobre el cuaderno del escritorio y habría salido a su encuentro, quizá con una mirada temerosa a la clase que dejaba atrás. En cambio, ahora los pasos me asustaban. Temía que Philbrick hubiera decidido aceptar mi oferta, que hubiera acudido para cerrar la línea principal y dejar inconcluso nuestro asunto. Ted Jones mostraba una sonrisa de voracidad. Todos los demás aguardaban con la vista fija en la puerta. Los dedos de Pat se habían quedado inmóviles en el avión de papel. Dick King miraba con la boca abierta, y en aquel instante aprecié en él por primera vez el parecido familiar con su hermano Flapper, un caso de cociente intelectual justo en el límite inferior de la normalidad que había conseguido terminar sus estudios en Placerville después de 6 largos años. Flapper realizaba en aquellos momentos un curso de posgrado en la prisión estatal de Thomaston, y estaba a punto de licenciarse en mantenimiento de lavandería. Una sombra informe apareció en el cristal, difusa e inconcreta en la superficie rugosa y translúcida. Mantuve la pistola en alto y preparándome para disparar. Con el rabillo del ojo derecho veía a mis compañeros, que me observaban absortos, fascinados, como el último rollo de las películas de James Bond, donde el número de muertos aumenta de forma considerable. Un sonido sofocado, una especie de gimoteo, surgió de mi garganta. Se abrió la puerta y entró Irma Bates. Lanzó una mirada malhumorada alrededor, molesta de encontrar a todo el mundo observándola. George Janick soltó una risita y murmuró: «¿Adivina quién viene a cenar?». Nadie rió. Era un chiste privado de George. Los demás continuaron mirando fijamente a Irma. «¿Qué narices estáis mirando?», preguntó ella, enfadada, con la mano todavía en el picaporte. «A veces la gente necesita ir al baño, ¿no?». Cerró la puerta, avanzó hasta su pupitre y se sentó con gesto recatado. Era casi mediodía. Frank Philbrick fue puntual. Clic, y empezó a hablar por el intercomunicador. Su respiración no era tan pesada como antes. Quizá quería mantenerme apaciguado, o tal vez había reflexionado sobre mi consejo al respecto y decidido seguirlo. Cosas más raras se han visto. «Decker, aquí estoy. Escucha, ese disparo perdido que penetró antes por la ventana no fue intencionado. Un agente de Lewiston. No nos preocupemos por esos detalles, Frank», interrumpí. «Nos has avergonzado, a mí y a todos los presentes aquí dentro, que han visto muy bien lo sucedido. Si tienes un mínimo de integridad, y estoy seguro de que así es, también tú estarás avergonzado de ello». Un silencio. Quizá el policía trataba de recobrar la calma. «Está bien. ¿Qué quieres?». «No mucho. Todo el mundo saldrá de aquí a la 1 en punto dentro de exactamente...». Eché un vistazo al reloj de la pared. «Dentro de 57 minutos según el reloj de la clase. Saldrán sin un rasguño, lo garantizo». «¿Por qué no ahora mismo?». Observé a mis compañeros. El ambiente era tenso, casi solemne, como si entre nosotros se hubiera firmado un pacto con la sangre de alguien. «Tenemos que tratar de un último asunto aquí dentro», dije cuidadosamente. «Hemos de terminar lo que hemos empezado». «¿Qué significa eso?». «No te importa. Todos sabemos de qué se trata». No hubo un solo par de ojos que expresara incertidumbre. Todos entendían muy bien a qué me había referido, y eso era magnífico, pues nos ahorraría tiempo y esfuerzo. Me sentía agotado. «Ahora, Philbrick, escucha atentamente para que no haya malentendidos. Voy a explicarte el último acto de esta pequeña comedia. Dentro de 3 minutos se bajarán todas las persianas del aula. ¿No harás eso, Decker?», exclamó el policía con voz severa y seca. Dejé salir el aire entre los labios con un silbido. ¡Qué hombre más sorprendente! No me extrañaba que le hubieran encargado aquellos anuncios sobre seguridad vial. «¿Cuándo se te meterá en la cabeza que aquí mando yo?», repliqué. «Alguien bajará las persianas, no seré yo, Philbrick, de modo que si disparáis a quien lo haga, ya puedes colgarte la chapa en el culo y despedirte de ambos». Ninguna respuesta. «Quien calla otorga», añadí, tratando de aparentar alegría. «Tampoco yo podré ver qué hacéis, pero no pretendas pasarte de listo, ya que si lo haces, algunos de los aquí presentes lo pagarán. Si todo el mundo permanece tranquilo hasta que llegue la 1, el asunto terminará satisfactoriamente, y tú seguirás siendo un valiente policía. ¿Qué me respondes?». Un prolongado silencio. «Que me cuelguen si no estás loco», espetó finalmente. «¿Qué me respondes?». «¿Cómo sé que no cambiarás de idea, Decker? ¿Y si luego decides esperar hasta las 2 o hasta las 3? «¿Qué me respondes?», insistí, inexorable. Un nuevo silencio. «Está bien, pero si haces daño a alguno de esos chicos, ya lo sé,
Me quitarás el carnet de estudiante. A la mierda, Frank. Le imaginé intentando encontrar una frase fuerte, rotunda y ocurrente que resumiera su posición para la posteridad. Algo como «Jódete, Decker» o «A tomar por el culo, Decker», pero no se atrevió a soltarla. Después de todo, allí dentro había niñas que no debían oír semejantes cosas. «A la 1», repitió. El intercomunicador quedó desconectado de nuevo. Un momento después, el policía saltó por la puerta principal y atravesó el césped hasta situarse tras los coches. «¿Qué asquerosas fantasías masturbatorias se te han ocurrido, Charlie?», preguntó Ted, sonriendo todavía. «¿Por qué no te quedas calladito, Ted?», intervino Harmon Jackson con tono distante. «¿Algún voluntario para bajar las persianas?», pregunté. Varias manos se alzaron. Señalé a Melvin Thomas y añadí: «Hazlo lentamente. Es probable que estén nerviosos allá afuera». Melvin bajó despacio las persianas hasta el alféizar, y el aula quedó sumida en la penumbra. Unas sombras sin contorno definido se adueñaron de los rincones, como murciélagos hambrientos. El ambiente no me gustaba. Las sombras me ponían muy nervioso. Señalé a Tanis Gammon, cuyo pupitre se hallaba en la fila más próxima a la puerta. «¿Te importaría encender las luces, Tanis?», me dedicó una tímida sonrisa antes de dirigirse hacia los interruptores. Un momento después, los fríos fluorescentes arrojaron su luz, que no era mucho mejor que las sombras. Añoré el sol y la visión del cielo azul, pero no dije nada. No había nada que decir. Tanis regresó a su pupitre y se alisó cuidadosamente la falda por detrás de los muslos al tiempo que se sentaba. Utilizando la oportuna frase de Ted, afirmé entonces: «Solo queda una fantasía masturbatoria antes de volver al asunto central. Oh, si así lo preferís, podemos decir que nos quedan 2 mitades de un todo. Se trata de la historia del señor Carlson, nuestro último profesor de física y química, la historia que el viejo Tom Denver logró ocultar a los periódicos, pero que, como suele decirse, permanece en nuestros corazones. Y se trata también de lo que sucedió entre mi padre y yo cuando fui castigado con la expulsión temporal. Observé a mis compañeros mientras un dolor sordo y espantoso me laceraba la nuca. Todo el asunto había escapado de mis manos en algún momento. Me acordé de Mickey Mouse como aprendiz de brujo en la vieja película de Disney, Fantasía. Yo había dotado de vida todas las escobas, pero ¿dónde se había metido el viejo mago amable capaz de decir abracadabra al revés para detenerlas? Estúpido, estúpido. Ante mis ojos se arremolinaron innumerables imágenes, fragmentos de sueños y fragmentos de realidad. Resultaba imposible separar unos de otros. La locura empieza cuando uno no puede ver ya las suturas que mantienen unido al mundo. Por un instante, creí que todavía existía la posibilidad de despertar en mi cama, sano y salvo, y aún, al menos, medio cuerdo, sin haber dado, o al menos todavía no, el paso irrevocable. Entonces todos los personajes de aquella especial pesadilla se retirarían a las cavernas de mi subconsciente. Sin embargo, no habría apostado gran cosa que si fuera. Las manos morenas de Pat Fitzgerald manoseaban el avión de papel, moviendo los dedos con la tristeza de la muerte. Entonces, empecé a hablar. No hubo ninguna razón especial para que trajera la llave inglesa a la escuela. Ni siquiera ahora, después de todo lo ocurrido, sabría precisar la razón más importante. El estómago me dolía siempre, y solía sospechar que la gente quería pelearse conmigo, aun cuando no era así. Tenía miedo de caer desmayado durante los ejercicios de educación física y, al recobrar el sentido, encontrar a todos mis compañeros alrededor de mí riendo y señalándome, o masturbándose en corro encima de mí. No dormía muy bien por las noches. Poco tiempo antes había tenido una serie de sueños condenadamente extraños y estaba asustado porque bastante de ellos eran sueños húmedos, aunque no del estilo que hace que te despiertes con las sábanas manchadas. En uno, yo caminaba por el sótano de un viejo castillo que parecía sacado de una película de la Universal. Había un ataúd con la tapa levantada, y cuando miraba en su interior veía a mi padre con las manos cruzadas sobre el pecho. Estaba vestido con su uniforme de media gala de la marina y tenía una estaca clavada en el escroto. De pronto, abría los ojos y me miraba. Sus dientes eran colmillos. En otro sueño, mi madre estaba aplicándome una lavativa, y yo le suplicaba que se apresurara porque Joe estaba fuera, esperándome. Sin embargo, Joe estaba allí, mirando por encima del hombro de mamá, y tenía las manos puestas en sus pechos mientras ella manipulaba el pequeño bulbo de goma roja que bombeaba jabonaduras en mi ano. Tuve otros, una serie interminable, pero prefiero no explicarlos ahora. Eran típicos sueños estilo Napoleón XIV. Encontré la llave inglesa en el garaje, en una vieja caja de herramientas. No era muy grande, y su mango oxidado parecía muy adecuado para mi mano, y su peso el justo para la fuerza de mi muñeca. Cuando la descubrí era invierno, y yo solía llevar cada día a la escuela un jersey muy holgado y largo. Una tía mía me envía 2 cada año, uno por Navidad y otro por mi cumpleaños.
Los confecciona ella y me llegan por debajo de las caderas. Así pues, empecé a llevar permanentemente la llave inglesa en el bolsillo trasero del pantalón. Iba a todas partes con ella. Si alguien se dio cuenta alguna vez, no dijo nada. Tener la llave en el bolsillo me ayudó a equilibrarme durante un tiempo, pero no mucho. Algunos días volví a casa sintiéndome como una cuerda de guitarra tensada 5 octavas por encima de su posición adecuada. Esos días decía hola a mamá, subía a mi habitación y echaba a llorar o reír descontroladamente sobre la almohada hasta que creía que mis tripas iban a reventar. Aquello me asustaba. Cuando uno hace cosas así, está a punto para el manicomio. El día en que casi maté al señor Carlson fue el 3 de marzo. Llovía, y las últimas nieves desaparecían convertidas en sucios regatos de agua. Supongo que no debo entrar en detalles sobre lo sucedido, pues la mayoría de vosotros estaba allí y fue testigo de ello. Yo llevaba la llave inglesa en el bolsillo trasero del pantalón. Carlson me hizo salir a la pizarra para solucionar un problema. Siempre he odiado tener que hacerlo, porque soy muy malo en química. Cada vez que tenía que salir al encerado, empezaba a sudar como un loco. El problema trataba de la relación peso-esfuerzo en un plano inclinado. No recuerdo qué exactamente, pero me hice un lío. Recuerdo que pensé que Carlson tenía muy mala leche al hacerme salir allí, delante de todos, para ponerme nervioso con una tontería sobre planos inclinados que, en realidad, era un problema de física. Probablemente se le había olvidado explicarlo en la última clase, y entonces empezó a burlarse de mí. Me preguntó si sabía cuántos eran 2 y 2, si había oído alguna vez de la división con parciales. Un invento maravilloso, dijo. Jaja, vaya, un cerebro tenemos aquí. Cuando me equivoqué por tercera vez, Carlson comentó, vaya, esto es magnífico, Charlie, magnífico. Su voz me parecía idéntica a la de Dickie Cable, hasta el punto de que di media vuelta para ver si era él. Se le parecía tanto que, de manera inconsciente, me llevé la mano al bolsillo trasero, donde guardaba la llave inglesa. Tenía el estómago hecho un nudo y temí comenzar a vomitar y dejar el suelo perdido con las galletas que había comido un rato antes. Golpeé el bolsillo de atrás del pantalón con la mano, y la llave inglesa cayó al suelo con un estruendo. El señor Carlson posó la vista en el objeto. Vaya, ¿qué es eso?, preguntó, inclinándose para recogerla. No la toque, ordené. Me agaché rápidamente y la recogí. Déjame ver eso, Charlie, insistió, tendiendo la mano hacia mí. Me sentí como si fueran 12 direcciones distintas a la vez. Una parte de mi mente gritaba de verdad. Chillaba como un niño en un cuarto oscuro lleno de hombres del saco horribles, sonrientes. No, dije, y todos me miraban. Si no me la das a mí, tendrás que dársela más tarde al señor Denver. Tú decides, afirmó el señor Carlson. Y entonces me sucedió algo muy curioso. En cada uno de nosotros debe de existir una línea muy clara, como la que separa el lado iluminado de un planeta del lado de sombras. Creo que esa línea se denomina el terminador. Es una palabra magnífica para describir qué me ocurría, porque en un instante me sentí absolutamente excitado, y al instante siguiente estaba más frío que un témpano. Yo sí te daré a ti, maldito, repliqué, haciendo sonar la parte superior de la herramienta en la palma de mi mano. ¿Dónde quieres que te la dé? Carlson me miró con los labios apretados, con esas gruesas gafas de montura de Carey que llevaba. Parecía una especie de insecto enorme y estúpido. La idea me hizo sonreír. Golpeé de nuevo el extremo de la llave inglesa en la palma de la mano. Está bien, Charlie. Dame eso y sube inmediatamente al despacho. Yo iré cuando termine la clase. ¡Una mierda!, exclamé, y eché la llave hacia atrás. El metal chocó contra la capa de encerado que cubría la pared e hizo saltar unos fragmentos. El extremo de la llave quedó manchado de tiza amarilla. El señor Carlson, por su parte, dio un salto como si yo hubiese golpeado a su madre, en lugar de aquel maldito encerado, aquella máquina de tortura. Aquello demostró cuál era el carácter de Carlson, os lo aseguro. Por eso propiné otro golpe contra el encerado, y otro. Charlie, es un placer golpear tu carne en el fango del Mississippi. Canturreaba mientras, siguiendo el compás, descargaba golpes sobre la pizarra. A cada golpe que pegaba, el señor Carlson daba un brinco. Cada vez que el señor Carlson daba un brinco, yo me sentía un poco mejor. Análisis transaccional, amigo. Estúdialo. El bombardero loco, ese pobre desgraciado de Waterbury, Connecticut, debió ser el norteamericano mejor adaptado del último cuarto de siglo. Charlie, me ocuparé de que te Me volví y comencé a golpear la bandeja de las tizas. Ya había practicado un buen agujero en el encerado. No resultaba una superficie demasiado dura, sobre todo cuando le tomabas la medida. Tizas y borradores cayeron al suelo levantando nubes de polvo.
Yo estaba a punto de descubrir que puedes tomar la medida a todo el mundo si cuentas con un palo suficientemente grande, cuando el señor Carlson me agarró. Me volví hacia él y le asesté un golpe, solo uno. Enseguida comenzó a manar mucha sangre. Se desplomó, y las gafas de montura de Carrie saltaron al suelo y se deslizaron 3 metros. Creo que eso rompió el hechizo. La visión de aquellas gafas resbalando por el suelo cubierto de polvo de tiza, dejando su rostro desnudo y sin defensas, con el aspecto que debía tener mientras dormía. Dejé caer la llave inglesa y salí de la clase sin volver la mirada atrás. Subí a las oficinas y expliqué cuánto acababa de suceder. Jerry Kesserling me recogió en el coche patrulla, y una ambulancia condujo al señor Carlson al hospital de Maine, donde las radiografías mostraron que tenía una fractura en la parte superior del lóbulo frontal. Según me enteré, tuvieron que extraerle del cerebro 4 astillas de hueso, unas decenas más, y podrían haberlas pegado con cola de carpintero para formar la palabra idiota y regalársela en su aniversario con mis mejores deseos. Luego vinieron las charlas, con mi padre, el pobre Tom Denver, Tom Grace y todas las combinaciones y permutaciones posibles de los 3 citados. Mantuve charlas con todo el mundo, excepto con el señor Facio, el conserje. Durante esas civilizadas conversaciones mi padre demostró una calma admirable. Mi madre se encontraba totalmente alterada y recibía un tratamiento con tranquilizantes, aunque de vez en cuando me dirigía una mirada helada, especulativa, que me hizo comprender que, al final, él y yo hablaríamos en privado. Me habría matado con sus propias manos sin el menor remordimiento. Estoy seguro de que en otra época, menos complicada, lo habría hecho. También hubo una conmovedora escena en que pedí disculpas a un señor Carlson envuelto en vendajes y con los ojos morados, y a su esposa, que me miraba con absoluto odio. Yo, trastornado, no sabía qué hacía. Lo siento más de lo que puedo expresar con palabras. Pero nadie se disculpó conmigo por haber sido objeto de burlas en la clase de química mientras sudaba ante el encerado con todos aquellos números que semejaban signos púnicos del siglo V. No recibí ninguna disculpa de Dickie Cable o Dana Colette, ni de la amistosa cosa que crujía, que, mientras regresábamos a casa desde el hospital, me dijo con los labios apretados que quería verme en el garaje cuando me hubiera cambiado de ropa. Reflexioné sobre esto último mientras me quitaba la chaqueta y mis mejores pantalones para enfundarme unos tejanos y una vieja camisa de franela. Pensé en no ir, en largarme directamente a la carretera. Pensé en bajar al garaje y aceptar, sencillamente, lo que allí me aguardaba. Sin embargo, algo dentro de mí se rebeló ante tal posibilidad. Me habían expulsado temporalmente de la escuela. Me habían tenido 5 horas encerrado en la comisaría, hasta que mi padre y mi histérica madre... ¿Por qué lo has hecho, Charlie? ¿Por qué? Pagaron la fianza. Las acusaciones habían sido retiradas por acuerdo conjunto de la escuela, la policía y el señor Carlson, no de su esposa, pues ésta habría deseado que me condenaran a un mínimo de 10 años. Fuera como fuese, pensé que mi padre y yo teníamos una deuda pendiente, por eso bajé al garaje. Es un recinto húmedo, que apesta a aceite, pero está muy bien ordenado. Es el rincón favorito de mi padre, quien lo mantiene en perfecto orden de revista, un lugar para cada cosa, y cada cosa en su lugar. La segadora de césped apoyada contra la pared, las herramientas de jardinería y ornamentación colgadas de sus correspondientes clavos, las tapas de los botes de clavos fijadas a las vigas del techo para poder abrirlos a la altura de los ojos, pilas de revistas atrasadas atadas con cordeles, Argosy, Blue Book, True, Saturday Evening Post, y la furgoneta aparcada en su lugar exacto, de cara a la salida. Mi padre ya estaba allí, de pie, con sus pantalones caqui descoloridos y una camisa de casa. Por primera vez me percaté que empezaba a envejecer. Siempre había tenido el vientre liso como una tabla, pero ahora le sobresalía un poco. Demasiadas cervezas en el bar de Gogan. Parecía tener más venillas en la nariz, formando pequeños deltas púrpuras bajo la piel, y las arrugas en torno a su boca y sus ojos se habían acentuado. «¿Qué está haciendo tu madre?», preguntó. «Duerme», respondí. Esos días mamá dormía casi todo el tiempo con la ayuda de una receta de Librium. Cuando tomaba tranquilizantes, su respiración era áspera y seca, y su aliento olía como a sueños rancios. «Bien», dijo mi padre, asintiendo con la cabeza. «Tú te lo has buscado, ¿verdad?». Empezó a quitarse el cinturón. «Ahora voy a darte una buena paliza», añadió. «No», repliqué. «No lo harás». Se detuvo un instante con el cinturón a medio sacar. «¿Qué?». «Si te acercas con eso en la mano, te lo quitaré», advertí con voz trémula. «Lo haré por esa vez que me arrojaste al suelo cuando era pequeño
Y luego mentiste a mamá diciendo que me había tirado yo solo. Lo haré por cada vez que me cruzaste la cara de un bofetón por hacer algo mal, sin concederme una segunda oportunidad. Lo haré por esa salida de casa cuando aseguraste que cortarías la nariz a mamá si la encontrabas con otro hombre. Mi padre había palidecido. Su voz temblaba cuando exclamó: «¡Cobarde mequetrefe! ¿Acaso crees que puedes echarme la culpa de todo? Explica esos cuentos a ese maricón de psiquiatra, al tipo de la pipa, pero a mí no me vengas con esas historias». «Apestas», repuse. «Has jodido tu matrimonio y también a tu único hijo. Ven e intenta pegarme si te atreves. Me han expulsado de la escuela. Tu esposa está convirtiéndose en una adicta a las pastillas. Y tú no eres más que un bebedor empedernido». Mi voz era ya un puro grito. «Ven aquí e inténtalo, imbécil de mierda». «Será mejor que calles, Charlie», amenazó, «pues de lo contrario no solo te castigaré, sino que tal vez desee matarte». «Adelante, inténtalo», repliqué a voz de grito. «Llevo 13 años deseando acabar contigo. Te odio, cerdo». Entonces se acercó a mí como un personaje de una película de esclavos, con un extremo del cinturón de la marina enrollado en la muñeca y el otro, el de la villa, balanceándose en el aire. Lo lanzó contra mí y lo esquivé. Me dio en el hombro y la villa golpeó el techo de la furgoneta con un sonoro clank, dejando una marca en la pintura. Observé que se mordía la lengua y tenía los ojos casi desorbitados, como el día en que rompí las contravidrieras. De pronto me pregunté si ese sería su aspecto cuando hacía el amor, o lo que pasaba por tal, con mi madre. Si eso era lo que ésta contemplaba cuando estaba inmovilizada debajo de él. El pensamiento me dejó paralizado con un estallido de asco tal que olvidé protegerme del siguiente golpe. La hebilla me recorrió el rostro de arriba abajo, desgarrándome la mejilla y abriendo en ella un largo y profundo surco. Sangraba a borbotones. Tuve la sensación de que la mitad de la cara y el cuello recibían un baño de agua tibia. «¡Oh, señor!», exclamó. «¡Oh, señor Charlie!». Tenía el ojo de ese lado cerrado por las aplicaduras de la sangre, pero le vi venir hacia mí. Avanzando un paso, agarré el extremo del cinturón y tiré de él. No esperaba tal maniobra y perdió el equilibrio. Cuando quiso dar unos pasos apresurados para recuperarlo, le puse la zancadilla y cayó al suelo de cemento manchado de grasa. Quizá había olvidado que yo ya no tenía 4 años, que ya no tenía 9 años ni estaba encogido en una tienda de campaña, con la necesidad imperiosa de orinar, mientras él soltaba aquellas risotadas con sus amigos. Quizá había olvidado, o no había sabido nunca, que los niños crecen recordando cada golpe y cada palabra burlona o desdeñosa, que los niños crecen y quieren devorar vivos a sus padres. Un breve gemido áspero escapó de su boca cuando se desplomó en el suelo. Abrió las manos para amortiguar el golpe y al instante me apoderé del cinturón. Lo doblé y lo descargué sobre su gran trasero caqui en un sonoro latigazo que, probablemente, no le hizo mucho daño. Sin embargo, profirió un grito de sorpresa y yo sonreí. Me dolió la mejilla al hacerlo. Realmente me había destrozado aquel lado de la cara. Se puso en pie cautelosamente. «Deja eso, Charlie», masculló. «Iremos al médico para que te den unos puntos en la herida. Será mejor que saludes a los marines que pasen a tu lado, si tu propio hijo puede derribarte en una pelea», repliqué. Aquello le enfureció y se precipitó hacia mí, pero yo le crucé la cara con el cinturón. Se llevó las manos al rostro. Dejé caer el cinto y le asesté un puñetazo en el estómago con toda la fuerza de que fui capaz. Soltó un profundo jadeo y se dobló hacia adelante. Tenía el vientre blando, más aún de lo que había supuesto. De pronto no supe si sentir asco o pena. Me pasó por la cabeza la idea de que el hombre a quien realmente quería hacer daño estaba perfectamente a salvo, fuera de mi alcance, protegido tras una coraza de años y años que jamás podría franquear. Se incorporó de nuevo, pálido y mareado. Tenía una señal roja en la frente, en el lugar donde le había golpeado con el cinturón. «Está bien», dijo, dando media vuelta. Cogió un rastrillo de púas duras que colgaba de la pared. «Si así lo quieres». También yo tendí la mano hacia un lado para agarrar un hacha pequeña que sostuve en alto. «Así lo quiero», respondí. «Da un paso y te corto la cabeza si puedo». Y así permanecimos, frente a frente, tratando de adivinar si hablábamos en serio. Luego él dejó el rastrillo y yo solté el hacha. No hubo amor en el gesto ni en la mirada que nos cruzamos. Él no dijo: «Si hubieras tenido el valor de hacer algo así 5 años atrás, nada de esto habría sucedido, hijo. Vamos, te llevaré al bar de Gogan y pediré que te sirvan una cerveza en la trastienda». Y yo no dije que lo lamentaba. Había sucedido porque yo ya era lo bastante fuerte. Lo ocurrido minutos antes no cambiaba nada. Ahora desearía haberle matado a él, si tenía que matar a alguien. Su cuerpo tendido en el suelo entre mis pies habría sido un caso clásico de desplazamiento de impulsos agresivos. «Vamos», dijo, «a ver si te curan esa herida. Iré yo solo». «No, te llevaré yo». Y así lo hizo. Acudimos al servicio de urgencias de Brunswick, y el médico me dio 6 puntos en la mejilla.
Conté que había tropezado con un tronco y me había cortado con una reja para la chimenea que mi padre estaba limpiando. A mamá le explicamos lo mismo, y ahí terminó todo. No hemos vuelto a discutir ni a hablar del tema. Jamás ha vuelto a decirme qué debo hacer. Seguimos viviendo en la misma casa, pero evitamos cruzarnos en el camino del otro, como un par de gatos viejos. Sospecho que él estaría muy bien sin mí. La segunda semana de abril, me admitieron de nuevo en la escuela con la advertencia de que mi caso continuaba en estudio y tendría que entrevistarme con el señor Grace diariamente. Se portaban como si estuvieran haciéndome un favor. Un favor. Era como si me hubieran arrojado otra vez al gabinete del doctor Caligari. Las cosas no tardaron en empeorar. Las miradas que la gente me lanzaba por los pasillos, los comentarios que suponían que hacían sobre mí en las salas de profesores, el hecho de que nadie, excepto yo, quisiera hablar conmigo. Por otro lado, yo no me mostraba muy colaborador con Grace. Sí, chicos, las cosas se torcieron muy pronto y desde entonces van de mal en peor. Sin embargo, siempre he sido muy astuto y no olvido las lecciones que he aprendido. Desde luego, me sé al dedillo la lección de que uno puede tomar la medida cualquiera si tiene un palo lo suficientemente grande. Mi padre agarró ese rastrillo con la intención, presumiblemente, de trepanarme el cráneo, pero cuando yo agarré el hacha se arredró. Nunca he vuelto a ver esa llave inglesa, pero no importa. No he vuelto a necesitarla porque no era un palo lo bastante grande. Hace 10 años, descubrí que mi padre guardaba una pistola en su escritorio. A finales de abril, empecé a traerla a la escuela. Eché un vistazo al reloj de la pared. Eran las 12:30. Expulsé todo el aire de mis pulmones mentales, preparándome para la recta final de mi carrera. Y así termina la saga, corta y brutal, de Charles Everett Dekker, anuncié. ¿Alguna pregunta? En el aula, bajo la luz morticina de los fluorescentes, Susan Brooks susurró: «Lo siento por ti, Charlie». Fue la voz del fuego eterno. Don Lordy me miraba con una voracidad que me recordó a Tiburón por segunda vez en el día. Silvia fumaba el último cigarrillo del paquete. Pat Fitzgerald se concentraba en su avión, practicando cortes y dobleces en las salas de papel. Su habitual expresión entre divertida y taimada había desaparecido de su rostro, sustituida por una mueca que parecía tallada en madera. Sandra Cross se hallaba sumida aún en un plácido aturdimiento, y Ted Jones parecía pensar en otros asuntos, quizá en una puerta que había olvidado cerrar cuando tenía 10 años, o un perro al que una vez había propinado un puntapié. Si eso es todo, ha llegado el momento de sacar las conclusiones finales de nuestra breve pero instructiva reunión, afirmé. ¿Habéis aprendido algo hoy? ¿Quién sabría exponer las conclusiones finales? Veamos. Les observé. Nada. Temí que no resultara, que no pudiera resultar. Todos ellos tan tensos y fríos. Cuando te haces daño a los 5 años, lo anuncias al mundo con gran alboroto. A los 10, lloriqueas. Pero cuando cumples los 15, empiezas a tragarte las manzanas envenenadas que crecen en tu árbol del dolor. Es el camino occidental hacia el conocimiento. Empiezas a meterte los puños en la boca para callar los gritos. Sangras por dentro. Ellos habían llegado ya tan lejos. Y entonces Posilga levantó la vista de su lápiz. Sonreía. Una especie de mueca furiosa. La sonrisa de un hurón. La mano alzada al aire, los dedos aún cerrados en torno a su útil de escritura barato. Bebop Alula. She's my baby. Después resultó más fácil para los demás. Un electrodo empieza a formar el arco y chisporrotear y ¡chan! Mire, profesor, el monstruo ha salido de paseo esta noche. Susan Brooks fue la siguiente en levantar la mano. Enseguida la imitaron Sandra, Grace Stanner, que la alzó delicadamente, e Irma Bates, que lo hizo con idéntica suavidad. La siguieron Corky, Don, Pat, Sarah Pastern. Algunos sonreían levemente. La mayoría tenía una expresión solemne. Tanis, Nancy Kaskin, Dick King y Mike Gavin, estos dos últimos famosos en la defensa de los galgos de Placerville. George y Harmon, que jugaban al ajedrez juntos en la sala de estudios. Melvin Thomas, Ann Lasky. Al final todos tenían la mano alzada, todos menos uno. Escogí a Carol Granger, considerando que se merecía ese momento. Cualquiera habría pensado que ella sería quien más problemas tendría para hacer el cambio, para cruzar el terminador, por así decirlo, pero lo había hecho casi sin esfuerzo, como una niña que se muda de ropa entre los arbustos al caer el crepúsculo en la fiesta campestre de la clase. Carol, ¿cuál es la respuesta? Mientras buscaba las palabras adecuadas, se llevó un dedo al hoyuelo del mentón y una arruga apareció en su blanca frente. «Hemos de ayudar», dijo al fin. «Hemos de ayudar a mostrar a Ted dónde se ha equivocado». Consideré que era una manera muy elegante de exponerlo. «Gracias, Carol».
Ella se ruborizó. Observé a Ted, que había regresado a la realidad. Los ojos le brillaban de nuevo, pero esta vez reflejaban confusión. «Creo que lo mejor será que me convierta en una especie de combinación de juez y fiscal», anuncié. «Los demás seréis testigos. Y por supuesto, tú serás el defensor, Ted». Este lanzó una carcajada. «Oh, señor», exclamó. «Charlie, ¿quién te crees que eres? Estás más loco que un cencerro». «¿Tienes algo que decir?», pregunté. «Conmigo no te valen trucos, Charlie. No pienso decir una maldita palabra. Guardaré mi declaración para cuando hayamos salido de aquí». Su mirada barrió el resto de la clase con aire acusador y desconfiado. «Y tendré mucho que contar». «¿Sabes qué les pasa a los soplones?», dije con voz dura, a lo James Cagney. Levanté la pistola, le apunté a su cabeza y grité, «¡Bang!». Ted lanzó un chillido. Ann Lasky rió alegremente. «Cállate», exclamó Ted. «No me digas que me calle», replicó ella. «¿De qué tienes tanto miedo?». «¿De qué?». Ted abrió la boca. Los ojos casi se le salían de las órbitas. En aquel momento sentí lástima de él. En la Biblia se afirma que la serpiente tentó a Eva con la manzana. ¿Qué habría sucedido si Ted se hubiera visto obligado a comerla? Ted se levantó del asiento temblando. «¿De qué tengo? ¿De qué tengo?», señaló con un dedo trémulo a Ann, que no se encogió. «Maldita golfa estúpida. Charlie tiene una pistola, está loco, ha matado a 2 personas, las ha matado, y nos retiene aquí como rehenes». «A mí no», terció Irma. «Yo habría podido salir». «Hemos aprendido algunas cosas muy interesantes sobre nosotros mismos, Ted», intervino Susan con frialdad. «No creo que haya servido de gran ayuda, cerrándote en ti mismo y adoptando ese aire de superioridad. ¿No comprendes que esta podría ser la experiencia más significativa de nuestras vidas?». «Es un asesino», insistió Ted con voz tensa. «Ha matado a 2 personas. Esto no es la televisión. Esas personas no van a levantarse y regresar a los camerinos para esperar la siguiente toma. Están muertas de verdad, y él las ha asesinado. Asesino de almas», masculló de pronto Posilga. «¿Qué pretendes?», preguntó Dick King. «Todo esto ha removido la mierda de tu estricta vidita, ¿no es cierto? Pensabas que nadie se enteraría de que jodiste con Sandy, ¿verdad? Ni de lo de tu madre. ¿Has pensado alguna vez en hacerlo con ella? Te crees una especie de caballero. Yo te diré lo que eres, un pajillero». «¡Testigo, testigo!», exclamó alegremente Grace agitando la mano. «Ted Jones compra revista de chicas desnudas. Le he visto hacerlo en el bazar de Ronnie». «Niega eso, Ted», retó Harmon con una sonrisa perversa. Ted se revolvió como un oso atado a un poste para diversión de los lugareños. «Yo no me masturbo», declaró a voz en grito. «Ya», murmuró Corky, asqueado. «Apuesto a que en la cama apestas», apuntó Silvia. Mirando a Sandra, agregó, «¿Apesta en la cama?». «No lo hicimos en la cama», respondió Sandra. «Estábamos en un coche, y todo terminó tan deprisa». «Sí, me lo figuraba». «Muy bien», intervino Ted poniéndose en pie, sudaba. «Me marcho. Estáis todos locos. Les contaré». Se interrumpió y, con una extraña y conmovedora falta de coherencia, añadió, «No pretendía decir lo que antes comenté de mi madre». Tragó saliva. «Puedes disparar contra mí, Charlie, pero no podrás detenerme. Voy a salir». Dejé la pistola sobre el cuaderno del escritorio. «No tengo intención de disparar contra ti, Ted, pero déjame recordarte que aún no has cumplido con tu deber». «Es cierto», dijo Dick. Y cuando Ted había dado ya 2 pasos hacia la puerta, Dick se levantó de su asiento, avanzó presuroso y le agarró por el cuello. En el rostro de Ted se reflejó una absoluta sorpresa. Dick», murmuró. «Se acabó eso de Dick, hijo de perra». Ted intentó propinarle un codazo en el vientre, pero sus brazos fueron inmovilizados rápidamente hacia atrás, uno por Pat y el otro por George Yannick. Sandra Cross se levantó lentamente de su pupitre y se acercó a él recatada y tímida. Ted tenía los ojos desorbitados, como si estuviera medio loco. Saboreé lo que se avecinaba como se saborean los truenos antes de una tormenta de verano, y el pedrisco que a veces la acompaña. Sandra se detuvo delante de él. Una expresión de devoción burlona, taimada, cruzó su rostro y desapareció de inmediato. Tendió una mano y agarró a Ted por el cuello de la camisa. Los músculos de la garganta de Ted se hincharon al intentar apartarse de ella. Dick, Pat y George le mantenían inmovilizado. Sandra introdujo lentamente la mano por el cuello de la camisa caqui y empezó a abrirla, desgarrando los botones uno por uno. En el aula solo se oía el leve tic-tic de estos al caer al suelo y echar a rodar. Ted no llevaba camiseta, su carne era lisa, y Sandra se inclinó como si fuera a besarla. Ted le escupió en la cara. Posilga sonrió por encima del hombro de Sandra, el mugriento bufón de la corte con la amante del rey. «Podría sacarte los ojos», amenazó a Ted. «¿Te das cuenta?
Podría sacártelos, pop, como si fueran aceitunas. «Soltadme. Charlie, haz que me...» «Es un copión», declaró Sarah Pasteur. «Siempre mira mis hojas de respuesta en los exámenes de francés. Siempre». Sandra permanecía frente a él, ahora con la mirada baja y una sonrisa dulce que apenas le curvaba las comisuras de los labios. El índice y el corazón de su mano derecha tocaron ligeramente el resbaladizo salivazo que rodaba por su mejilla. «Mira», susurró Billy Sawyer, «aquí tengo algo para ti, guapito». Se acercó de puntillas a Ted por detrás y le tiró del cabello. Ted lanzó un grito. «Y también miente respecto a las vueltas que corre en clase de gimnasia», explicó Don con voz ronca. «En realidad dejaste el fútbol porque no tenías narices para jugar, ¿verdad?» «Por favor», suplicó Ted. «Por favor, Charlie». En su rostro había aparecido una sonrisa extraña y los ojos le brillaban con las lágrimas. Silvia se había sumado al pequeño círculo que lo rodeaba. Debió de ser ella quien le arañó la cara, aunque no llegué a verlo. Se movían alrededor de Ted en una especie de danza lenta que resultaba casi hermosa. Los dedos pinchaban y estiraban, se formulaban preguntas y se lanzaban acusaciones. Irma Bates le introdujo una regla por la parte trasera de los pantalones. De repente su camisa se desgarró por la mitad y los dos retales volaron hacia el fondo del aula. Ted respiraba con profundos y agudos estertores. Anne Lasky empezó a frotarle el puente de la nariz con una goma de borrar. Corky se escurrió hasta su pupitre como un ratón, encontró una botella de tinta y se la arrojó sobre el cabello. Un montón de manos se alzaron como pájaros y le embadurnaron enérgicamente. Ted rompió a llorar y proferir frases extrañas, inconexas. «¿Hermano del alma?», exclamó Pat Fitzgerald, que, sonriente, golpeaba levemente los hombros desnudos de Ted con un cuaderno. «¿Ser mi hermano del alma? ¿Un poco de ventaja? ¿Un poco de almuerzo gratis? ¿Sí? ¿Hermanos? ¿Ser hermanos del alma? Aquí tienes tu medalla, héroe», dijo Dick, al tiempo que levantaba la rodilla para golpearle en la entrepierna. Ted lanzó un grito. Volvió la vista hacia mí. Sus ojos semejaban los de un caballo que se ha roto una pata al intentar saltar una valla alta. Por favor, Charlie, por favor». Y entonces Nancy Caskin le metió en la boca un puñado de hojas de cuaderno. Ted intentó escupirlas, pero Sandra volvió a embutírselas en la boca. «Esto te enseñará a no escupir», afirmó con tono de reproche. Harmon se arrodilló y le quitó un zapato, restregó la suela contra el cabello entintado de Ted y luego la estampó en su pecho, dejando una enorme y grotesca huella en él. «Prueba 1», graznó. Titubeante, casi con timidez, Carol se subió sobre el pie desnudo de Ted y le clavó el tacón del zapato. Se oyó un crujido y Ted rompió a llorar a lágrima viva. Parecía suplicar detrás de la mordaza de papel, pero no había manera de saberlo con seguridad. Posilga se adelantó como una araña y, de pronto, le mordió la nariz. Se produjo un repentino silencio. Advertí que había vuelto el cañón de la pistola, que ahora apuntaba hacia mi cabeza. Pero, naturalmente, aquello no habría sido jugar limpio. Descargué el arma y la coloqué con cuidado en el cajón superior, sobre la guía del curso de la señora Underwood. Estaba completamente seguro de que todo aquello no entraba en absoluto en el plan de clase para el día. Todos sonreían a Ted, que había perdido ya su aspecto humano. En un abrir y cerrar de ojos todos parecían dioses, jóvenes, sabios y dorados. Ted no parecía un dios. La tinta le corría por las mejillas en gruesas lágrimas de color azul oscuro. Le sangraba el puente de la nariz y un ojo le brillaba de forma extraña, sin mirar a ninguna parte. Entre sus dientes sobresalía la masa de papel. Resollaba. «La hemos armado buena de verdad», pensé. «Ahora sí, nos hemos lanzado de lleno». La clase se abalanzó sobre Ted. Indiqué a Corky que subiera las persianas antes de que salieran. Lo hizo con movimientos rápidos y bruscos. En el exterior parecía haber cientos de coches patrulla, miles de personas. Faltaban 3 minutos para la 1. El sol me hizo daño en los ojos. «Adiós», dije. «Adiós», murmuró Sandra. Creo que todos se despidieron antes de salir. Sus pasos produjeron un ruido curioso, lleno de ecos, mientras se alejaban hacia el vestíbulo. Cerré los ojos e imaginé un sin pies calzado con zapatillas de baloncesto. Cuando volví a abrirlos, el grupo caminaba por el verde brillante del césped. Habría preferido que utilizaran el sendero, pues a pesar de todo lo que había sucedido, seguía siendo un césped magnífico. La última imagen que recuerdo de ellos fue que sus manos estaban manchadas de tinta azul oscuro. La gente les rodeó. Un periodista, olvidando toda precaución, eludió a 3 policías y corrió hacia los chicos. La última quien vi ser engullida por la multitud fue Carol Granger. Me pareció que se volvía un instante, pero no estoy seguro. Philbrick echó a andar impasible hacia el edificio. Por todo el lugar destellaban los flashes de las cámaras fotográficas. El tiempo se acababa. Me acerqué a Ted, que estaba sentado,
con la espalda apoyada contra el verde encerado y las piernas abiertas, bajo el tablón de anuncios, lleno de avisos de la Sociedad Matemática de Norteamérica que nadie leía nunca, y tiras de cómic de Snoopy, el colmo del humor, a juicio de la difunta señora Underwood, junto a un póster con el rostro de Bertrand Russell y una cita: la gravedad por sí sola demuestra la existencia de Dios. Sin embargo, cualquier estudiante de creación aún no graduado podría haber explicado a Bertrand Russell que, según había quedado demostrado, la gravedad no existe, la Tierra sencillamente absorbe. Me acuclillé junto a Ted, le quité de la boca la bola de hojas de matemáticas arrugadas y la arrojé a un lado. Ted empezó a babear. Ted. Tenía la mirada perdida. Ted, repetí, al tiempo que le daba unos golpecitos en las mejillas. Él se encogió, mirando en todas direcciones alocadamente. Te pondrás bien, dije. Llegarás a olvidar que este día ha existido. Ted emitió unos sonidos inarticulados, plañideros. O quizá no. Quizá aprenderás algo de este día, Ted. Tal vez sacarás provecho de él. ¿Acaso es imposible? Lo era, tanto para él como para mí. La proximidad con Ted empezaba a ponerme nervioso. El intercomunicador quedó conectado con el habitual clic. Era Philbrick. De nuevo oí su pesada respiración. ¿Decker? Aquí estoy. Sal con las manos en alto. Exhalé un suspiro. Baja tú a buscarme, Philbrick. Estoy agotado. Estos arrebatos psicóticos suponen un verdadero desgaste físico. Está bien, replicó con tono severo. Empezaremos a lanzar gases dentro de un minuto. Será mejor que no. Repuse mirando a Ted. Él no me devolvió la mirada, que continuaba fija en el vacío. Viera lo que viese allí, debía ser algo muy sabroso, pues seguía babeando. Os habéis olvidado de contar las narices. Si lo hubieras hecho, sabrías que todavía queda uno aquí, conmigo. Está herido. Esto último era un eufemismo. ¿Quién es?, preguntó Philbrick. Ted Jones. ¿Qué heridas tiene? Si ha lastimado un pie. No está ahí, mientes. Yo nunca te mentiría, Philbrick. ¿Por qué iba a querer estropear nuestra maravillosa relación con una mentira? No hubo respuesta. Un jadeo, un suplido, un carraspeo. Baja aquí, invité. La pistola está descargada, guardada en el cajón del escritorio. Podemos jugar un par de manos de póker y luego podrás sacarme ahí fuera y contar a los periodistas cómo me atrapaste tú solo, sin más ayuda. Quizá publiquen tu foto en la portada del Times si lo organizamos bien. Clic. Philbrick había desconectado el intercomunicador. Cerré los ojos y me pasé las manos por la cara. Lo veía todo gris, absolutamente gris. Ni siquiera un destello de luz blanca. Sin que viniera a cuento, pensé en la noche vieja, cuando todo el mundo se agolpa en Times Square y grita como chacales mientras la bola luminosa desciende por la columna, dispuesta a alumbrar con su débil resplandor festivo los 365 días siguientes en este, el mejor de los mundos posibles. Siempre me he preguntado cómo sería encontrarse en medio de una multitud semejante, gritando sin poder oír tu propia voz, con tu individualidad borrada momentáneamente y reemplazada por la ciega marea empática de la muchedumbre bamboleante, llena de airada expectación, cadera contra cadera, hombro contra hombro, junto a nadie en particular. Empecé a llorar. Cuando Philbrick entró por la puerta, dirigió la mirada a Ted, ausente y baboso, antes de posarla en mí. «En nombre de Dios bendito, ¿qué?», empezó a decir. Hice ademán de buscar algo tras el montón de libros y plantas colocados sobre el escritorio de la señora Underwood. «Aquí tienes, policía de mierda», exclamé. Él disparó 3 veces. A quienes corresponda ser informados de este asunto sepan y conozcan por la presente que Charles Everett Decker ha sido declarado culpable por el Tribunal Superior en la vista celebrada hoy, 27 de agosto de 1976, del asesinato premeditado de Jan Alice Underwood, así como del asesinato premeditado de John Downs Vance. Según han dictaminado 5 psiquiatras del Estado, el citado Charles Everett Decker no puede ser considerado en el momento actual responsable de sus actos, por razón de desequilibrio mental. Por ese motivo, este tribunal ha decidido que sea internado en el Hospital Estatal de Augusta, donde se le someterá a tratamiento hasta el momento en que se le reconozca responsable de sus actos. Firmo de mi puño y letra la presente. Juez Samuel Delevny. Entre otras palabras, hasta que la luna se llene de mierda. Informe interdepartamental. D. Dr. Andersen. A. Rich Gosag, Sección Administración. Tema: Theodore Jones. Rick, todavía soy reacio a someter a tratamiento de choque a este chico, aunque no acierto a explicarme las razones. Considéralo un presentimiento. Naturalmente, no puedo arguir como justificación
un presentimiento, ante el consejo de dirección o ante el tío de Jones, que paga la factura, la cual, en una institución privada como Woodlands, no resulta barata, como ambos sabemos. Si no observamos avances en las próximas 4 o 6 semanas, iniciaremos la acostumbrada terapia de electrochoques, pero de momento me gustaría continuar con el programa farmacológico habitual, completado con algunas drogas no tan habituales. He pensado probar con la mescalina sintética y la psilocibina, si tú lo autorizas. Will Greenberger ha logrado interesantes éxitos con pacientes semicatatónicos, como bien sabrás, y estos dos alucinógenos han desempeñado un papel muy importante en dicha terapia. Jones es un caso muy extraño. Maldita sea, si pudiéramos estar seguros de qué sucedió en esa aula después de que ese individuo, Decker, mandara bajar las persianas. El diagnóstico no ha cambiado. Estado catatónico profundo con signos de deterioro. Debo reconocer con toda franqueza, Rick, que no albergo las mismas esperanzas que hace unos meses respecto a la recuperación de este muchacho. 3 de noviembre de 1976. 5 de diciembre de 1976. Querido Charlie, me han comunicado que ya puedes recibir correspondencia, de modo que he decidido escribirte unas líneas. Quizás has reparado en que la carta lleva matasellos de Boston. Tu viejo colega ha dado por fin el gran paso, y ahora tengo 16 horas de clases semanales en la universidad de aquí, la V, que significa universo de basura. Todo es bastante soso, excepto la clase de inglés. El profesor nos ha mandado leer un libro titulado El cartero siempre llama 2 veces, que es realmente bueno, y he conseguido un sobresaliente en el examen. La novela es de un tal James Cain. ¿La has leído? Tengo intención de graduarme en literatura inglesa. ¿Cómo te suena eso? Debe ser influencia tuya, pues siempre fuiste el cerebro de la pareja. Vi a tu madre poco antes de dejar Placerville. Me comentó que ya estás casi curado y que te quitaron los últimos drenajes hace 3 semanas. Me alegré mucho de saberlo. También me explicó que apenas hablas. Desde luego, sería una gran pérdida para el mundo si cerraras el pico y te pasaras el día encogido en un rincón. Aunque no he vuelto por Placerville desde que empezó el semestre, Sandy Cross me envió una carta con muchas noticias sobre todos los de allí. ¿Serán capaces esos cerdos de censurar esta parte? Apuesto que leen todas las cartas que recibes. Sandy ha decidido no entrar en la universidad este año. Se limita a dar vueltas por ahí, esperando que suceda algo, supongo. Salí con ella un par de veces el verano pasado, pero la noté un poco distante. Me pidió que te dijera hola, de modo que hola, de parte de Sandy. Quizás sepas lo que sucedió con Posilga. Nadie podía creerlo en Placerville. Él y Dick King, la parte que sigue, ha sido censurada por los posibles efectos nocivos sobre la tranquilidad del paciente. De manera que nunca se sabe por dónde va a salir la gente, ¿no te parece? El discurso de final de curso de Carol Granger fue publicado en la revista Adolescentes. Si no recuerdo mal, se titulaba La integridad personal y una respuesta normal a esta, o alguna tontería por el estilo. Nos lo habríamos pasado bien criticando ese trabajo, ¿verdad, Charlie? Ah, sí, otra cosa. Irma Bates está saliendo con una especie de hippie de Lewiston. Creo que incluso participaron en una manifestación cuando Robert Dole visitó Portland durante la campaña para las próximas elecciones presidenciales. Irma y su chico fueron arrestados y les soltaron cuando Dole se hubo marchado de la ciudad. Supongo que la señora Bates no entiende nada de lo que está sucediendo. ¿Imaginas a Irma intentando agredir a Robert Dole con un cartel de Gus Hall, el comunista? Jaja, realmente me muero de risa. También tendremos que celebrarlo, Charlie. Caramba, a veces echo de menos tu maldito culo, muchacho. Grace Stanner, ese encanto de chica, va a casarse. El acontecimiento también ha causado sensación en la ciudad. Nos ha dejado pasmados. Lo que sigue ha sido censurado con el fin de evitar posibles efectos perjudiciales sobre el equilibrio del paciente. En cualquier caso, nunca se sabe qué clase de tonterías hará la gente, ¿verdad? Bueno, creo que esto es todo por el momento. Espero que te traten bien, amigo, y que salgas de ahí cuanto antes. Y si por fin te permiten recibir visitas, quiero que sepas que seré el primero en la cola. Somos muchos los que te apoyamos, Charlie. Te apoyamos a tope. La gente no ha olvidado, Charlie. Ya sabes a qué me refiero. Tienes que creerme. Con cariño, tu amigo, Joe McKennedy. Desde hace casi 2 semanas no tengo sueños desagradables. Hago muchos rompecabezas. Me dan natillas de postre y aunque me repugnan las como. Creen que me gustan. Así pues, vuelvo a tener un secreto. Por fin vuelvo a tener un secreto. Mamá me ha enviado el anuario de la escuela. Todavía no lo he desenvuelto, pero quizá lo haga. Tal vez lo abriré la semana que viene. Creo que seré capaz de mirar todas las fotografías de los alumnos de último curso sin temblar en absoluto. Lo haré muy pronto, en cuanto me convenza de que no encontraré ninguna mancha en sus manos, que sus manos estarán perfectamente limpias, sin restos de tinta. Quizá la próxima semana estaré seguro de ello.
Respecto a las natillas, se trata solo de un pequeño secreto, pero tenerlo me hace sentir mejor. Me hace sentir de nuevo como un ser humano. Eso es todo. Ahora he de apagar la luz. Buenas noches.